Primera vez que titulamos un video con este título de ¿te conviene comprar o alquilar? Una buena noticia que estemos teniendo estos debates en la República Argentina. Armé una presentación hoy para actualizar la última vez que hicimos una guía completa para comprar una propiedad en Cava y vamos a empezar con un poquito de autobombo porque siempre, ustedes los que ya me conocen saben que mi coach de oratoria siempre me dice que debo empezar las charlas construyendo autoridad, así que banquenme un mini segundo de autobombo. Soy Santiago Magnín, fundador de inmobiliarios.com, que es la primera red inmobiliaria bandera blanca de Argentina. La empecé esta empresa en el 2018, estaba yo solito, 2019 éramos 5, 2025 ahora somos 158. Por lo tanto, quien les habla está en el negocio inmobiliario. No le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Quizás lo que digo de acá en adelante son todas giladas que están sesgadas por quién soy yo. Pero puede ser que haya algo coherente si construimos esta red inmobiliaria que la está rompiendo. Quizás entiendo algo del rubro y quizás les puedo transmitir algo útil. Así que vamos a arrancar. La agenda que quiero que veamos hoy es primero empezar con este tema de alquilar o comprar y después ver todos los temas que les atañen a ustedes al momento de que ya se decidieron por comprar, cómo definir bien qué producto quieren comprar, cómo buscar en los portales más allá de las obviedades que se pueden dar cuenta solos, cómo programar las visitas y hacer esas visitas preguntando preguntas copadas, cómo es una reserva y cómo se da la negociación. Y después vamos a sacar, como hacemos siempre, la famosa bola de cristal que tengo acá para hacer futurología sobre precios, que es algo que también les interesa. No voy a dar respuesta a ninguna de todas estas cosas. Si alguno está en este video por respuestas mágicas, no es el lugar en el mundo. No vamos a decir si te conviene alquilar o comprar, pero sí voy a dar un montón de data y con ese montón de data vos vas a poder sacar tu propia conclusión. Lo mismo sobre el futuro de los precios. Yo tengo mi propia hipótesis. En general las hipótesis que tengo se cumplen porque trabajo de esto y a diferencia de lo que pasa en acciones o en bonos, donde si vos tenés información privilegiada es inside information y vas preso, acá en el rubro inmobiliario, si vos tenés inside information, es decir, por ejemplo, si tenés precios de cierre y no solo valores de lista, tenés información que el mercado no tiene y como yo estoy mal de la cabeza, esa información se las comparto a ustedes y la vamos a ver en este video. Vamos a darle alquilar o comprar con crédito. Primer gran pregunta. Una vez por trimestre nosotros sacamos este informe, que es un informe trimestral sobre el mercado inmobiliario que está en deinmobiliarios.com/informe, si quieren se lo bajan, y ponemos todas las líneas de crédito que hay activas y el primer trimestre del 2025, que es este informe, teníamos como la mejor línea de todos a la del Ciudad, que tenía para el microcentro una tasa del 3,5%, después el Nación 4,5% de tasa, y después ya te ibas a Bruban, Comafi, CBC, y estos ya todos quedaron desactualizados. ¿Por qué quedaron desactualizados? Porque la violencia con la cual los bancos están subiendo las tasas de interés es sensacional. Por ejemplo, fíjense que el Galicia había arrancado los créditos SUBA ya hace el tiempo, hace 2 años, 1 año y medio, en 5,5 de tasa, después subió 1,5 puntos, después subió 1 punto y por si no le faltaba subir, le metieron 2 puntitos más y ahora la tasa del Galicia es 10%, Santander 9,5, BBVA 9,5, Del Sol 9, Macro 9, Bancor 8,9, ICBC 8,9, Supervir 8,5, Patagonia 8,5, Banco Ciudad 8,1. Todo esto para mí son tasas caras, especialmente existiendo tasas bajas. Porque si vuelvo atrás en este slide, vemos que el Nación 4,5 es el único banco que todavía no subió la tasa y sigue ofreciendo el 4,5. Si ustedes se meten ahora mismo a la web del Nación, que yo ya lo hice antes para que no perdamos el tiempo juntos, y simulan un crédito random, ya acá simulé una propiedad de 140 palos por la cual pido 100 palos, a 20 años vivienda única, sin seguro de tope de la cuota y cobrando en el Banco Nación, obviamente pásense al banco que le va a dar el crédito. Ahí vemos acá que es tantas subas las que te prestan, ahora vamos a hablar de las subas, y la tasa nominal es 4,5% y el costo financiero total, final, es 4,74%. Y acá, justo el otro día, estaba en Emprending, que es una gloriosa materia en la cual soy ayudante, y surgió este debate de que mucha gente inteligente que estudió en la facultad con posgrados, cree que una tasa del 4,5% es una tasa alta para dar un crédito hipotecario a un pelagatos en Argentina. Y les vengo a decir que en la teoría, no es una tasa alta. El riesgo bestial es endeudarse con un crédito indexado, que es lo que vamos a hablar después fuertemente, pero no por la tasa. La tasa no es cara. Al contrario, si ustedes googlean cuánto paga un Treasury de los Estados Unidos en este momento, van a ver que un Treasury a 30 años paga 4,84%, más que la tasa a la cual el Banco Nación le está prestando a un pelagato de clase media en Argentina del tercer mundo.
En consecuencia, esto podría ser una interpretación que diga, che, 4,5 frente a 4,84 es re barato 4,5, ¿no? Hasta ahí, porque esto, por ejemplo, que es un Treasury de Estados Unidos, que es básicamente la deuda del Estado estadounidense, eso es lo que se considera una inversión libre de riesgo en finanzas, lo cual quiere decir que contra eso se envían todo el resto de las inversiones. Es decir, si vos compras acciones, debieras pretender ganar más guita porque tiene más riesgo que comprarle deuda a Estados Unidos, que es el imperio dominante y que siempre pagó sus deudas, porque siempre el imperio dominante, hasta que termine de ser el imperio dominante, paga siempre sus deudas. Eh, entonces acá, ¿cuál es la argumentación que se podría hacer de por qué estoy comparando peras con manzanas? De que estos son tasas nominales, entonces no están ajustadas por inflación. Estados Unidos también tiene treasuries se llaman Inflation Protected Securities, que estos TIPS pagan, por ejemplo, 1,6%, 2%, 2,41%, 2,59%, o sea que paga 2,59% por sobre la inflación. Entonces, esta herramienta, que es deuda estadounidense, también es una herramienta indexada por inflación en Estados Unidos, no un país tercermundista como Argentina, donde le dan a la maquinita de imprimir billete como loco y muchas veces generan inflación. Pero dicho eso, piensen ustedes cuán probable es que haya muchísima inflación ahora cuando ya estamos carísimos en dólares. Y lo vamos a ver en la presentación más adelante. Pero el riesgo ese de que haya mucha inflación sin devaluación y pareciera ser bajo ahora, pues ya estamos carísimos. Entonces, a partir de ahora el riesgo quizá pasa por otro lado. Un riesgo de empleabilidad, de que pierdas el laburo y que justo te agarren en un mal momento y no puedas conseguir un nuevo laburo y tengas que liquidar la propiedad. El riesgo, por ejemplo, de que los precios de las propiedades vuelan por los aires para arriba, para abajo y vos quedes descalzado, depende de lo que hayas decidido hacer, porque vos después de toda esta presentación vas a decir si alquilar o comprar. Bueno, entonces, si un Inflation Protected Security, un Treasury Inflation Protected Security, como dice acá, paga 2,6%, si te cobran 4,5% en Argentina, en el tercer mundo, a un pelagato, ni siquiera una empresa grande como Tenaris, es barato, es barato. Y ahora vamos a ver otras razones por las cuales esa tasa es barata y el riesgo está en endeudarse en uvas, no en la tasa. ¿Está bien? Dicho eso, no entiendo quién saca. A mí no me paga nadie por hacer este contenido. Rechazo todos los auspiciantes que me vienen acá a hacer el biribiri para auspiciar este contenido. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es lo que creo de verdad y muchas cosas de las que digo en este canal están en contra de mis propios intereses, lo cual es una estupidez total, más o menos porque si sos transparente generas más negocio. No entiendo quién saca todos estos créditos que están en esta slide que tomé prestada de Empiria, que hay un profesional, Federico González Rouco, que es un capo total, lo pueden seguir en Twitter y ver las cosas que va publicando. No entiendo quién saca cualquiera de estas líneas habiendo una línea al 4,5%. Me parece realmente insólito, porque la diferencia de esto contra el 4,5% es bestial, 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 bestial. ¿Qué significa bestial? Lo que ven acá. Este glorioso tabla que hizo Andrés Salinas, que también tiene una cuenta de Twitter muy interesante, muestra que, por ejemplo, al 9,5% del hipotecario, vos pedís $10.000 y la cuota inicial son 78.000 pesos. Y esa mismo, en vez de 10, los mismos 10, pero en vez de en el hipotecario, en el nacional 4,5 te da 53.000 pesos. Por ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo real del Banco Posta, pero $150.000 en el Nación al 4,5 de tasa te da acá una cuota inicial de 800 lucas pesos. Si ustedes hacen la cuenta hoy, de vuelta, vamos a hablar ahora después de las uvas con mucha tranquilidad, dándole tiempo, pero si ustedes hoy toman un crédito de $150.000, ponen un puchito de guita, se compran un 3 ambiente lindo en Belgrano, es a los precios que hay hoy, y ese 3 ambiente, si lo alquilasen, les saldría 950.000 pesos, 900.000 pesos, una cosa así. Entonces hoy la cuota inicial de un crédito hipotecario UVA del Nación está por debajo del alquiler equivalente, lo cual no pasó nunca. Está pasando ahora, pero no pasó nunca. Ahora vamos a hablar también de los alquileres y la evolución de los alquileres. Sin embargo, fíjense que esos mismos 150.000, que son 800 lucas en el Nación, en el Santander son 1.175.000. Y estos dos créditos tienen el mismo riesgo de que el capital está denominado en uvas y no en pesos ni en dólares. Entonces, a igualdad de riesgo, realmente es insólito que haya toda esta línea, pero de vuelta, nosotros acá trabajamos y hay un montón de créditos que vienen de distintos bancos y la gente los toma. O sea que a mucha gente se ve que no le importa pagar un palo 200 cuando puede pagar 800. Está todo bien, son decisiones de los actores económicos reales, de la vida real, que yo no pretendo, en realidad sí pretendo, pero no lo logro, de que seamos todos un poco más racionales.
Vamos a ver ejemplos bien concretos de lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso lo puse Cava como el título inicial. Y es que si ustedes abren por tipología de departamento, hoy en Buenos Aires van a ver que los monoambientes en promedio tienen 40 metros, obviamente los barrios más caros tienen menos metros los monoambientes, pero en promedio tienen 40 metros, y el alquiler mensual en pesos argentinos de ese monoambiente hoy está en 544.000 pesos, que este alquiler mensual multiplicado por 12 y dolarizado te da un alquiler anual de 5.500 dólares, y estos 5.500 dólares de renta equivalen a un departamento que hoy se compra por 86.000 dólares. Hasta ahí me van siguiendo. Y el precio de cierre en ventas de monoambiente 40 metros, todo el promedio de todo Capital Federal es 2.150 dólares el metro. Obviamente en todo esto hay terrible efecto composición en la muestra. Esto quiere decir que, obvio, este 544 tiene adentro, no sé, quizá un 10% de Caballito, pero un 1% de Soldati. Entonces está subrepresentado Soldati, no es que es un promedio de todos los barrios y puedes sacar una conclusión sobre toda la Capital Federal. Pero sí puedes hacer una pequeña aproximación, ¿está bien? El 2 ambientes 50 metros, 640 lucas de alquiler, 6.500 dólares anuales representa eso. Y el precio de cierre de ese departamento es 2.075 dólares por metro, 103.000 dólares 750 es el equivalente de lo que te va a dar estas 6.500 dólares, ¿no? Y el 3 ambientes 70 metros vale 141.000 dólares y te da un alquiler anual de 8.752 dólares. Si lo mismo que les mostré recién lo hago más resumido y pongo el alquiler mensual contra el precio de cierre, me da la renta de cada una de esas propiedades. Fíjense que hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se recuperaron las rentas a valores razonables. ¿Por qué razonable? Porque si un treasury paga 4 y pico por ciento, esto está por arriba de un treasury porque tiene más riesgo. Bueno, en los últimos 20 años hubo 15 años de los 20 que la renta de una propiedad en Buenos Aires pagaba menos que un treasury, lo cual no tenía ningún sentido racional. Algún sentido tenía, pero no un sentido racional financiero. Y acá viene el tercer dato de, comparé la tasa del Banco Nación contra un Treasury de Estados Unidos, contra un Treasury protegido por inflación de Estados Unidos para comparar peras con peras y no peras con manzanas. Ahora voy a hacer otra comparación, que es, si la tasa del crédito hipotecario que vos vas a tomar está por debajo de la renta de un alquiler, te va a salir más barato pagar el interés que pagar el alquiler. Fin de la conclusión. Y esto es muy importante. Pero esto es hoy. Ahora vamos a hablar de lo que significa endeudarse en uvas. Pero esto es hoy. Entonces hoy, si vos pagas un 4,5 de tasa y en algún lado tenés que vivir y hubieras alquilado una propiedad pagando el 6,5 de renta a un propietario y cuando terminan pasando los años no te queda nada, bueno, claramente te conviene 4,5 de tasa. Y ahí la siguiente pregunta es, Santi, pero en realidad para comprar un departamento tengo que poner una monedita, no es que me prestan el 100%. No importa, esto es un ejercicio teórico. Si te prestas en el 100% y la renta de una propiedad es 6,5 por un lado y 4,5 la tasa a la cual te prestan guita, también te conviene endeudarte teóricamente si no hubiese cambio de las dos variables. Ahora vamos a hablar más sobre eso. Ejemplo real, un 3 ambientes en Belgrano, con un crédito de 150.000 dólares y ustedes poniendo una monedita por afuera, va a tener una cuota de 800.000 pesos hoy en el Banco Nación y ese alquiler equivalente bien alquilado, porque estos son los más baratos de 3 ambientes en Belgrano, 900.000 pesos. Y acá la gente me puede decir, pero Santi, ¿me estás comparando peras con manzanas? Tienen algo de razón, por eso ahora vamos a ir un poquito más sobre los créditos UBA. Que esto ya lo hemos visto en otros videos anteriores, pero voy a hacer un repaso generalizado. Déjenme tomar un poquito de café, así se les van organizando las ideas. Vuelvo para atrás y les pongo el cuadrito del amigo Andrés para que saquen alguna conclusión. Y ahora arrancamos con los créditos UBA y después le vamos a dar a 800 temas. No sé cuánto vamos a durar esto. Ahora sí, vamos a darle a los UBAs. Una UBA es una unidad de valor adquisitivo. Es decir, es una monedita, una moneda, ¿está bien? Que es como si fuese el peso argentino, pero se llama uvas. ¿Y qué representa esa uva? Representa el costo de construcción de un milésimo en metro cuadrado de vivienda. Esta es la definición teórica de lo que es la uva. En realidad, eso es lo que representó cuando fue creada, porque después se fue ajustando por inflación que no necesariamente seguía a esa milésima de metro cuadrado de vivienda. ¿Ok? Entonces el valor inicial en pesos se fijó el 31 de marzo del 2016 en 14 pesos por uva. Eso era una milésima. Entonces vos agarrabas eso, multiplicabas por 1000 y en vez de tener una coma ahí como la estoy mostrando acá, tendrías un punto y sería 14.053 pesos. Eso era el costo de construcción de un metro cuadrado de vivienda en ese momento.
Fíjense lo que es la inflación en Argentina, ¿no? Por eso vamos a hablar de los créditos UVA con especial foco en la indexación. Entonces, ese valor inicial que les acabo de contar se fue ajustando por inflación a través del SER, que el SER no es más que un índice que hace diario el mensual del IPC, que es el de inflación que todos conocemos que publica el INDEC. ¿Está bien? Y la única fuente oficial de ese índice de cuánto vale la uva es el Banco Central. No busquen en otro lado porque a uno le pifia y busca fuente falopa que dice mal cuánto vale la uva. Entonces, todos los créditos que hay hoy, todos, excepto los de provincia, que tienen una tasa del 30 y pico por ciento, por lo tanto, si vos haces una liquidación por sistema francés, no te pueden dar ningún tipo de crédito, porque eso también es súper interesante, es como eso es lo que pasaba antes, ahora lo vamos a ver en números, pero hasta hace 2 años no había crédito hipotecario, porque si un banco quería poner una tasa que no ajuste por inflación, tenía que poner una tasa tan pero tan alta que después por cómo se hace la cuenta para liquidar un crédito, no te daba, era imposible, vos eras gerente y te daban $10.000, entonces era totalmente inverosímil, entonces no existían las líneas, no había empleados en los bancos que trabajasen de eso, no había absolutamente nada. Ahora existen estos créditos. Que haya crédito ya es una buena noticia. Si para vos es una buena o mala noticia, para vos mismo en particular, tomar un crédito UVA, hay que analizarlo bien. Pero que para el país existe la posibilidad es una gran noticia. Lo dije recién. Hay gente que en este momento está tomando $150.000 de crédito por $800.000 de cuota. Que pueden pagar porque quizás son 2 empleos que ganan 2 palos cada uno, ganan 4 palos y pagan 800 lucas de cuota cuando estaban pagando 900 de alquiler. ¿Se entiende? Esto es una buena noticia. Después hay que ver si esto les conviene o no a ustedes particularmente, ¿no? Entonces, los créditos se toman en uvas y se devuelven en uvas. ¿Está bien? La deuda no es en dólares ni en pesos, y la deuda es en uvas. Se toma el crédito en uvas, se paga su equivalente en pesos mes a mes. Por lo tanto, la uva es la moneda en la cual está denominada el crédito, no la tasa de interés. Esto hasta los bancos lo comunican mal porque todos los bancos ponen uva más 4, uva más 8. Y cuando ponen más, parece como que es la inflación más eso. Y en realidad el crédito está denominado en una moneda, entre comillas, estable, porque al ajustarse por inflación es como si fuese algo que en términos reales siempre es 1, porque está ajustado por inflación. ¿Está bien? Entonces, continuamos con la explicación para que ustedes tengan data y tomen su propia conclusión, su propia decisión como adultos. Los créditos subargentinos están inspirados en el modelo de las UF, que son las unidades de fomento chilenas. Y acá hay otro dato, ya es como el cuarto comparativo, que si ustedes ahora mismo se fijan cuáles son las tasas de interés en Chile, van a ver que el Scotiabank tiene 5,7% de tasa, el BCI tiene 5,4% de tasa, el Banco Falabella, que está acá abajo de mi cara, 5,7% de tasa, el Itaú 5,1% de tasa, el Scotiabank 5,7% de tasa, el Banco de Chile 5,9% de tasa. Fíjense que todas las tasas chilenas están entre 5 y 6%, que tiene sentido porque si un Treasury de Estados Unidos paga 4,5%, no van a apretar al 4,5, porque si después hay poca inflación en dólares, es una pelotudez total. Si los que están protegidos por la inflación estadounidense pagan 2%, apretar al 4 es una pelotudez. ¿Está bien? Pero ¿cuál es la gran diferencia con Chile? Que la inflación anual en Chile es del 3-4%. En cambio, Argentina es un descontrol total. Y acá sí voy a mover mi cara porque es importante que se vea esto. Puedo tapar la explosión, pero no el número. Ahora se supone, el futuro es impredecible, por eso siempre jodo con esto de la bola de cristal que tengo ahí. El futuro es impredecible, no sabemos lo que va a pasar. Pero si vemos el pasado, vemos que en el 2023 hubo 211% de inflación, en el 2024 hubo 118% de inflación, galopante, a la baja. Y se supone que en el próximo año, es decir, desde hoy, 27 de junio del 2025, para adelante, todos los próximos 12 meses, se supone que va a rondar el 27% de la inflación anual, se supone. ¿Por qué? Pues serían 12 meses corriendo al 2% mensual en promedio, tipo Compound Annual Growth Rate, 2% mensual. ¿Está bien? Esto puede ser menos, puede ser menos, puede ser más, puede ser más. Entonces acá empieza la jodita de, che, el primer año la bola de capital va a aumentar 27% en pesos. Pero si vos tenés 27% de inflación y 30% de devaluación, la bola va a bajar en dólares. ¿Está bien? Si vos te agarra el 2023, de enero del 2023 a diciembre del 2023, un crédito en uvas, te fumaste 200%, que básicamente es triplicar la bola de deuda, triplicar la bola, cuando quizá la devaluación fue mucho menor. Por lo tanto, te aumentó
toda la bola en dólares. ¿Está bien? Este es el riesgo de que tarde o temprano Argentina se descalabra y pasa esto. Pero hay nuevos argumentos que ahora voy a decir sobre si esto es ultra, hiper, recontra dramático, como dicen, por ejemplo, ahora la oposición al gobierno actual, o es algo que es dramático para algunas personas en particular, a las cuales voy a hacer referencia después. Bueno, dato de contexto, Argentina también se había copiado otras ideas de Chile, que es un país que está mucho más encaminado que nosotros, y, por ejemplo, el concepto de las AFJP, que es el sistema previo de jubilaciones, nos lo habíamos copiado de Chile, pero duró menos de 15 años de punta a punta, desde que se implementó hasta que se le robaron todos los ahorros a los que estaban ahorrando en esas AFJP, pasaron tan solo 15 años. Entonces, pareciera ser que acá en Argentina nada puede durar mucho tiempo, pero ahora vamos a ver lo que pasó la vez pasada con los créditos UBA, que fue muy diferente, ¿no? ¿Qué onda esas UFs chilenas a las cuales estamos haciendo referencia? Bueno, al igual que las UVAs acá, son una moneda virtual teórica, una moneda que no se imprime, que en términos reales mantiene su valor y mantiene el valor porque se ajusta por inflación. Nacieron en 1967 con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con el objetivo de fomentar el ahorro, pagando tasas positivas. Eso quería decir que vos podías hacer depósitos en UEFs y te pagaban por sobre la inflación. Entonces generaba un incentivo a que alguien ahorre en pesos, básicamente. ¿Está bien? Y eso es lo que pasó. En Chile se ahorró en UEFs y en Argentina se ahorró en dólares. ¿Está bien? Por ejemplo, en Chile, en los 80s, fíjense que esto nació en 1967, en los 80s ya más del 90% de las colocaciones de los ahorristas estaban en UEFs. ¿Está bien? Entonces la economía chilena se especificó, porque ya no ibas a refugiarte al dólar, solamente te refugiabas en esto que era una moneda virtual que no existía, que era básicamente, che, ahorra en esto y yo te pago por sobre la inflación, te voy a pagar algo, no te voy a cagar. Bueno, acá históricamente han cagado a todos, entonces ahora se preguntan los oficialistas, recién le pegó un poco a la oposición, se preguntan los oficialistas por qué los bancos las calificadoras de riesgo siguen poniendo a Argentina como standalone. Y como históricamente cagaste a todos acá. Y sin parar, una vez por década, sin parar, cagando a todos constantemente. ¿Cómo pretendés que eso se limpie en 2 minutos con una promesita y 2 frases? No va a pasar. Hay que mantenerse por décadas sin cagar a la gente, a ver qué pasa. Bueno, hoy en Chile ya se usan las UEFs para todo tipo de créditos, para inversiones, para contratos y hasta para honorarios profesionales, lo cual habla súper bien de eso. Los créditos indexados, acá hay algo súper interesante. En Argentina todos tienen en el cerebro que los créditos son que el banco te regala plata. Porque hay otros 2 o 3 problemas mentales que tenemos en Argentina. Uno, mucha gente piensa que los bancos nunca pierden plata. Como, ay, nunca pierden plata los bancos, siempre pierde la gilada. Es al revés. En Argentina, en general, las empresas grandes pierden guita porque las cagan. Y por eso se van del país. Y por eso no tenés inversión. Y sin inversión tenés productividad de mierda porque no tenés capital aplicado sobre las personas. También esto es básico, no es debatible por izquierda, derecha, lo que fuese. Es lo que en los países civilizados todos se pusieron de acuerdo y después debaten de cosas que son debatibles. No sobre si el capital aumenta la productividad. El capital aumenta la productividad. Si vos sos pintor y pintás con una brochita así, vas a tardar mucho en pintar 200 metros de pared. Y si tenés una pistolita que hace así y pinta 1 metro por segundo, vas a tardar menos. Entonces vas a poder cobrar más caro. Bueno, esas cosas es inverosímil que se discutan acá. Y una de esas consecuencias de eso se genera que, por un lado, alguna gente piensa que el banco no pierde nunca. Y por el otro lado, la otra gente piensa de que los créditos siempre son un regalo. ¿Por qué? Porque históricamente se han licuado, porque el Estado Nacional siempre ha impreso billetes a mansalva, con eso ha generado inflación descontrolada, y con la inflación descontrolada, el que estaba endeudado a una tasa fija terminaba cagando al banco porque se le licuaba todo el capital y no quedaba nada, y terminaban pagando un caramelito cada cuota del crédito hipotecario. Esos son los créditos a tasa fija que históricamente tuvimos en Argentina. Esto no es así. Estos son créditos indexados que tienen tasa real positiva. Si hay inflación, vas a pagar interés por sobre la inflación siempre. ¿Está bien? Entonces, acá va a ganar el banco. Ese 4,5 lo va a ganar. Pero si hay 2-3% de inflación en el mundo, en dólares, en euros, en lo que sea, y te prestan al 4 y pico, es muy barato para Argentina, que es un país ultra bananero. Bueno, dato de color esto de que la inflación en todos lados del mundo, en periodos largos de tiempo, ninguna moneda cumplió con su patrón de valor estable, ni siquiera el franco suizo, que también abandonó el patrón oro en los, creo que 99, 2000, fue el último país en abandonar el patrón oro, pero ahora el franco suizo también pierde valor, al igual que todas las monedas. ¿Y qué generó
estos incentivos de mierda que acabo de contar brevemente en este video hasta ahora, es que en los últimos 20 años, 22 para ser exacto, desde la crisis del 2002 hasta el 2023, fue el único periodo que Argentina tuvo un periodo de 20 años, que es un montón de tiempo, es una generación entera, con poquitísimo o nulo crédito hipotecario. Estos números que parecen así y este boom acá de 9 meses de los créditos UBA del gobierno de Mauricio Macri, esto no fue nada, no fue nada. Cuando estábamos acá, todo el mundo pensaba, esto recién empieza, vamos a hacer Chile, y como todos esperaban que vaya para arriba. Y miren lo que pasó, bajó de vuelta a cero, a niveles aún más bajos que los más bajos de la crisis del 2008, después de la implementación del cepo del 2011, que se hizo mierda todo. Esto es increíble, esto no pasa en ningún país del mundo y esto también hay que entenderlo. En todos los países del mundo civilizado, y civilizado es Latinoamérica, hay crédito hipotecario y el asalariado medio pelardi puede decidir si compra o alquila. Es una decisión que puede tomar. Acá se naturalizó por 20 años que el asalariado no puede comprar una propiedad y solo tiene que resignarse a alquilar hasta que se jubile, y cuando se jubile le van a pagar $100 del orto y no va a poder llegar a fin de mes. ¿Está bien? Ese es el modelo que se fue utilizando acá, una cosa increíble, increíble para cualquier país del mundo. ¿Qué generaron 20 años sin crédito hipotecario? En el año 2002 había 500 villas miseria, ¿está bien? Que después se les fue llamando barrios populares, barrios vulnerables. Si alguien está viendo este video y vive en una villa miseria, puede hacer un comentario de cómo es su vida en una villa miseria, y es una vida mucho peor que en un barrio de clase media, como Almagro, Villa Crespo. Barrios donde solo puede acceder una persona a un departamento si hay crédito hipotecario. ¿Está bien? Hoy, 20 años después de este ejemplo de las 500 villas, hay 5.700 villas y asentamientos en la República Argentina, donde viven lamentablemente más de 1 millón de personas, más de 1 millón de familias y más de 4 millones de personas. Esto es lo que se genera con un país sin crédito hipotecario, ¿está bien? Así que agradezcamos que ahora, a pesar de que este gráfico de la Argentina, que es realmente deprimente e impresentable, acá fíjense los 90, termina la crisis del 2001-2002 y teníamos en ese momento 5% del PBI en crédito hipotecario. Bueno, acá, pum, pasamos más o menos a 1% del PBI en crédito hipotecario, nos mantuvimos en 1 hasta el COVID, donde se fue a 0 casi, y ahora estamos en 0,15, una cosa así, que redondeado es 0,2, o sea, esto es a favor, lo cual es impresentable. En Chile, que es un país con recursos parecidos a la República Argentina, o al menos era parecido hace 40 años, tiene 29% del PBI en crédito hipotecario, Estados Unidos tiene 80% del PBI en crédito hipotecario y Argentina 0,15. Si nos convirtiésemos en Chile en 30 años, el mercado de créditos hipotecarios crecería 180 veces. Si es que no hice mal la cuenta, porque esto no, pues sería 29 dividido 0,15, que te daría 18-19% anual compuesto sin parar por 30 años. ¿Va a pasar esto? Bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar, esperemos que pase, pero qué sé yo. En una economía con inflación descontrolada, estilo Venezuela o Zimbabue, como era Argentina hasta hace muy poco tiempo, no hay tasa fija de interés que permita ofrecer crédito hipotecario. Entonces no te queda otra, dado esto es así, no te queda otra que si querés que haya crédito hipotecario, tiene que ser crédito hipotecario indexado, ¿está bien? Por inflación. Después hay que confiar en que no emitan moneda, cosa que no va a pasar. Yo tengo acá atrás un cuadro, no se llega a ver, después lo sacamos si quieren, con 10 millones de pesos, porque en Argentina llegó a haber un billete de 1 millón de pesos para ilustrar cómo te cagan constantemente en este país, y esto tarde o temprano va a pasar. Eso es una certeza. Tarde o temprano algún hijo de puta va a volver a imprimir billete y va a generar inflación, que es un impuesto a los pobres. ¿Está bien? Y eso, cuando pase, va a ser muy importante para que esté endeudado en uvas. Pero no va a ser eso solo, porque lo que importa es esa inflación, cómo juega con la devaluación, cómo juega con la evolución salarial y cómo juega con tu propia economía personal. Es decir, si en las crisis te pegaría más la crisis a vos que a una persona cualquiera, y qué pasaría si te despiden mañana, si tenés una capacidad de conseguir un nuevo laburo y reemplazar el ingreso que dejaste de tener por un ingreso nuevo y no verte nunca en la situación de obligatoriamente tener que salir a liquidar la propiedad, que eso sí te puede hacer mierda, porque hoy, por ejemplo, el que tomó un crédito UVA hace 2 años, tiene una bola infernal de deuda de capital, pero que sin embargo la cuota está siguiendo por debajo a un alquiler. Entonces es muy diferente si la persona compró esa propiedad y dejó de pagar un alquiler, y bueno, tipo, mes a mes va pagando lo mismo.
El drama es que le aumentó la bola de capital adeudado, pero todos los meses va a seguir pagando lo mismo que el alquiler. Entonces, al menos en 10 años va a tener una propiedad y cuando se jubile no va a estar en la calle, sino que va a tener una propiedad donde caerse muerto, lo cual pareciera ser razonable, ¿no? Entonces, bueno, este tema es con inflación, no puedes dar créditos a tasa fija porque no te cierran los números, porque si la tasa es muy alta por el sistema francés, la cuota inicial te da miles de dólares, es imposible que la pague hasta un gerente, entonces lo tenés que hacer con créditos indexados. Y acá viene la jodita máxima. ¿Por qué los argentinos le tenemos miedo a la indexación? Por una situación dramática y nefasta que sucedió en 1981 con los milicos, que es que sacaron la circular 1050 del Central, que ajustó las deudas por la tasa de interés vigente en el mercado, y esa tasa de interés vigente en el mercado subía muy por encima de los salarios. Y eso generó que muchas deudas se volviesen impagables y lo más dramático es que muchos no solo perdieron la casa que tenían hipotecada, sino que quedaban endeudadas las personas porque algunas líneas, ni siquiera vendiendo la casa, cancelaban los compromisos asumidos con los bancos. Esto es dramático. ¿Y por qué la tasa acá volaba por los aires? Porque los hijos de puta imprimían moneda, además de matar gente. Entonces, lo que terminaba generando es que se haga una bola inflacionaria descontrolada, que terminó en la hiper de Alfonsín. ¿Y qué pasó con esto? Como un montón de gente tuvo que salir a vender propiedades, lo que terminó pasando es que la presión de oferta hizo bajar a los precios y cuanta más presión de oferta tenías y más bajaban los precios, más gente quedaba tapada por el agua de los créditos que había tomado. Entonces más oferta, más bajaban los precios y eso se terminó con un 76% de baja de los precios de las propiedades entre el año 81 y el año 86. Esta fue la mayor baja de precio de la historia de todas las propiedades porteñas, de toda la historia registrada, y se tienen datos de más o menos el 70 hasta ahora. ¿Está bien? Que son 55 años. De locos esto. Entonces acá, si te pasa algo así, no hay forma de que salgas bien parado. Más o menos porque si seguís pagando un alquiler equivalente, pero hasta ahí, porque como la renta más o menos va a estar 5 o 6% o lo que fuese, pero más o menos va a estar entre 3 y 7. Después lo vamos a ver también eso de los alquileres. Pero si el precio baja a un cuarto de lo que era antes el precio, también el alquiler va a bajar zarpado. Entonces ahí tu crédito, tu cuota del crédito, va a quedar también muy desfasada del alquiler equivalente. ¿Está bien? Entonces esto es una decisión que hay que pensarlo. Yo estoy diciendo que esto va a volver a pasar. Muy improbable. Crisis del 2001-2002 terminó con una baja del 50% de los precios de las propiedades. Entre que se hizo mierda la economía con Macri en el 2018, primer trimestre del 2018, que inició la devaluación del peso, no sé si se acuerdan, de 20 a 40 pesos. Desde ese momento hasta el 2023, los precios de las propiedades bajaron 50% en términos reales. Entonces, las tres bajas más grandes de la historia del precio de las propiedades en Buenos Aires fue esto que les estoy mostrando en pantalla, 75 o 76% abajo, crisis del 2002, 50% abajo en términos reales, y 2018-2023, 6 años de malaria, la malaria más larga registrada, porque todas estas crisis fueron de shock. Tipo, esto no fue 81, 82, bla, bla, bla. Fue 81, 82, 83. Se hizo a recontra todo mierda, zarpadísimo en 2-3 años. Y después se mantuvo ahí en la desgracia y después rebotó. ¿Está bien? Así que bueno, eso es un dato. Otro dato a entender de los créditos que ustedes debieran entender para que no los caguen y para saber bien lo que están haciendo, es que los créditos se liquidan por sistema francés. Que hay 3 grandes sistemas en los cuales se liquidan los créditos. Por ejemplo, cuando no había crédito hipotecario, lo único que había en el sistema eran créditos que daban particulares, que eran prestamistas, medio polémicos, donde te prestaban poner $100.000, en general eran créditos puente, esto quiere decir que te prestaban guita para que vos después vendas tu propiedad y cuando la vendías cancelabas todo lo que habías tomado, pero ¿qué pasaba? Te prestaban $100.000, por ejemplo, y te decían 1% por mes o algo así, y te decía, dabas $1.000 por mes, pero todos esos $1.000 por mes eran de interés, ¿está bien? Y después cuando terminaba el crédito entero devolvías los mismos $100.000 que habías tomado. Este sistema es diabólico. Este sistema es diabólico. Después, otro sistema es el sistema alemán, donde vos todos los meses amortizás la misma cantidad de capital. Ponele que tomás $100.000 en 100 meses, todos los meses este pedacito verde oscuro serían $1.000. Como al principio vos debés todos los $100.000, pues todavía no cancelaste los primeros 1.000,
el interés que vas a pagar es muy alto, porque es el interés sobre todos los 100.000. Pero el segundo mes ya pagaste 1.000 del primer mes. Entonces, como debes ahora 99.000, los intereses bajan. Entonces esto va bajando, bajando, bajando hasta que las últimas cuotas casi no tienen interés y los 1.000 son casi la totalidad de la cuota. ¿Por qué este no se puede usar en la práctica? Excepto que seas empresario o algo muy sofisticado. Esto no se puede usar en la práctica porque como la cuota primera es muchísimo más alta que todas las que vienen después, esto hace que te imposibilite, además de que la gente está acostumbrada a pagar un monto, como dije antes, 800.000 pesos. Si vos sabes que sos un buen empleado y te van a ir ajustando por inflación, siempre va a representar el mismo porcentaje sobre tu sueldo de lo que representaba al principio. ¿Está bien? Entonces el alemán es impracticable, aunque sea bueno o malo, no importa. Y el único que es más o menos decente y practicable es el sistema francés, que lo que hace es mantener la cuota todos los meses exactamente igual. Y acá la pregunta que hace la gente es, che Santi, ¿pero no dijiste que la cuota en estos créditos UVA va cambiando? No, justamente lo que les dije es que el crédito está denominado en uvas. Por lo tanto, vos todos los meses siempre vas a pagar la misma cantidad de uvas. ¿Está bien? Y se sabe desde el día uno cuánto va a ser. Ya se sabe. Lo único que cambia es cuántos pesos pagas porque te van a ajustar el capital. Esas uvas van a ser las mismas uvas, pero como va a haber inflación porque somos un país inflacionario, va a representar más pesos argentinos. ¿Está bien? Pero sin embargo, la cuota va a ser siempre igual, la misma cantidad de uvas, y al principio vos amortizás muy poquito capital, es casi todo interés. Si quieren podemos poner calculadora sistema francés de crédito en Google, entran a cualquiera, entro a este que no sé ni quién es, estudio no sé cuánto que hizo esto. Tendríamos que tener esto nosotros en nuestra web, la pucha. Entonces, ponele que vos decís el ejemplo que le dije de $150.000, 1, 2, 3, a tasa de 4,5, bueno, 4,7 era el costo financiero total, así que ponemos 4,7, en 20 años, ponele 240 meses, calculás ahí las cuotas. Esto estamos suponiendo que es en dólares, ¿no? Para hacer el ejemplo que entiendan algo, ¿no? Entonces, $150.000, la primera cuota y todas las cuotas, porque les acabo de decir que el sistema francés son todas las cuotas iguales, $965. ¿Está bien? Pero fíjense que la primera cuota tiene $377 de amortización de capital, es decir, que baja tu deuda. En vez de deber 150, al mes siguiente debes 150 menos estos 377. O sea que debes 149.622. Pero el primer mes, fíjense que dan $587 de interés. Esto, aunque no sean dólares los créditos que estamos hablando, tienen esta proporción de interés y capital. Por eso también es súper interesante e importante que si ustedes tienen la capacidad de adelantar cuotas, lo hagan violentamente. Es decir, si ustedes son empleados de una corpo como Techint, como Tenaris, de la organización Techint, donde laburaba yo, que tenía un bono de performance y un bono de la compañía. Si cobran dos bonos, agarre los fucking bonos y adelante cuotas, porque las cuotas que vas a adelantar son la parte del capital, ¿está bien? Entonces, si vos adelantás $10.000, no vas a adelantar el equivalente que serían más o menos 10 cuotas. Vas a adelantar muchísimo más porque lo que vas a hacer en ese punto en que adelantás $10.000 es bajar el capital adeudado en $10.000. Entonces te vas a sacar encima un montón de cuotas porque fíjense que si yo sumo la amortización de capital, es decir, estas columnas, ¿cuántos meses tengo que sumar para llegar a $10.000? Un montón. Entonces quizás te sacas años y años de encima del crédito al adelantar capital. Eso es súper interesante, porque esto que estoy diciendo no es que soy el primero que pienso esto. Esto es lo que piensan todos los que toman estos créditos. Por eso en el boom anterior de los UVAs hubo muchísima precancelación de crédito. ¿Está bien? Entonces, los créditos que se toman a más o menos 20 años se cancelan en menos de 10 años. Pregúntenle a los bancos, van a llegar a ese dato. El tiempo promedio de cancelación de un crédito que se toma a 20 años no llega a 10 años, porque mucha gente adelanta cuotas, razonablemente muy bien la gente. Bueno, datos de color de todos los créditos que ahora están dando en uvas es que el costo financiero total, ese 4,7, ¿cuánto dijimos? 4,74 del Banco Nación, que es el 4,5 de tasa, esa diferencia, por ejemplo, cuando es vivienda única de ocupación permanente, primera vivienda única, no tiene IVA, o sea, no tiene impuestos la tasa, pero sí tiene seguro de incendio, seguro de vida. Entonces, si vos sos una persona que tiene 3 hijos y tomás uno de estos créditos, no tenés un mango, no tenés una propiedad ni nada, si tomás uno de estos créditos y te llega a pasar algo, la propiedad, la deuda entera se cancela entera con tu muerte, ¿está bien? Esto porque tienen seguro de vida dentro las líneas. Después la siguiente pregunta que me hace la gente, che, ¿la gente quiere comprar y endeudarse en uvas? No sé, díganmelo ustedes. Desde que se lanzaron los créditos hipotecarios, estos nuevos,
Eso que estoy mostrando en pantalla es la evolución de cuánto se busca el término crédito hipotecario en Google. Nadie buscando un carajo, se lanzan los créditos, se multiplica por 100 la cantidad de búsquedas. Primer video que yo hice sobre los créditos UBA, ya como hace 2 años, 1 año y medio, no sé qué, la gente donaba plata gratis porque yo iba explicando cómo era un crédito UBA. O sea, pues hacía estas cosas y la gente donaba guita. Que si quieren donar, bienvenido sea, porque el algoritmo de YouTube cree que el contenido es relevante y yo después lo que donen lo voy a redonar. ¿Está bien? Para hablar de lo mismo que venimos hablando, muevo mi carita para el costado, pero de una forma diferente, es, che, pero entonces, si la cuota del crédito a lo largo del tiempo va a ir subiendo, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, todo es relativo, porque ya les dije que esta cuota del crédito en realidad, como el sistema francés, se mantiene estable, pero es estable por inflación. Entonces, si ustedes tienen un ingreso que sigue la inflación, van a estar bien. Si ustedes tienen un ingreso que no siga la inflación, van a estar muy mal. Y si ustedes se endeudan en un momento en los cuales todo está regalado en Argentina, como era hace 2 o 3 años, donde ahí el panorama que nosotros decíamos es, che, cuando yo hacía los primeros videos decía, lo más probable es que haya inflación descontrolada. Pero sin embargo los precios estaban regalados de las propiedades. Entonces era otro panorama. Hoy es, los precios ya empezaron a subir de las propiedades, ya no puedes comprar al precio que había hace 2 años, pero los precios no subieron tanto como fue esa bomba de inflación que terminó pasando y lo que nadie vio venir tampoco, que se mantenga el tipo de cambio con inflación zarpada. Por eso, hoy en este panorama de junio del 2025, ¿cuánta inflación sin devaluación puede haber? Es raro, pero que todo puede pasar en Argentina. Sacando eso que les acabo de decir de que la cuota se mantiene firme en términos reales, suponiendo que la cuota en términos nominales, que es lo que pasa, se va subiendo así, ¿esto es bueno o es malo? Se los dejo para pensar un segundo mientras tomo que ya se me va enfriando el café, porque vamos 41 minutos, todavía no terminé el tema 1. Para mí la respuesta acá no pasa tanto por la cuota de crédito, sino por la relación cuota del crédito alquiler. Porque ¿esto es bueno o es malo? Pareciera ser malo. Y pero si el alquiler va así, como les muestro en pantalla ahora, al principio la cuota de crédito es más que el alquiler, que ni siquiera, porque les dije ya antes que por primera vez ahora en la historia, la cuota de crédito empieza por debajo del alquiler. Pero suponiendo que empieza por arriba del alquiler, ¿qué pasa si después el alquiler lo pasa por arriba de la cuota de crédito? ¿Es bueno o es malo? No sé, fíjense ustedes. Datos de color de lo que pasó en Argentina en el pasado es que en abril del 2016 se lanzaron las UBIs, que luego fueron UVAs. En abril del 2018 empezó la mega devaluación del gobierno de Macri, como le dije antes, matando al crédito hipotecario. Por lo tanto, pareciera ser que duraron 2 años los créditos. Entonces también hay como una ventana de oportunidad o un concepto de ventana de oportunidad que yo siempre digo que es cuánto va a durar esto. No sé, ojalá que dure la macro, ojalá que se mantenga como venimos en un contexto coherente donde muchas cosas son un desastre, pero va mejorando macroeconómicamente. En otros aspectos hay muchas cosas para mejorar. Bueno, en esos 2 años se colocaron 110.000 créditos, que como ven ahí, la mitad de esos créditos se otorgaron en un pico de demanda que duró solo 9 meses entre fines del 2017 y comienzo del 2018. Casi la mitad de los créditos hipotecarios entre el 2016 y el 2018 fueron otorgados exclusivamente por el Banco Nación, o sea, algo parecido a lo que estamos viendo ahora, porque ya hasta a mí me sorprende que haya una mitad que saque créditos al 10%. Parece que me paga el Nación por hacer esto, pero no me pagan. Pero no entiendo ni siquiera la otra mitad que lo saca en bancos privados al 10% de tasa cuando hay una tasa del 4,5%. ¿Qué carajo sé? Bueno, el monto promedio de los créditos 2016-2018 rondó los 75.000 dólares por crédito y al día de hoy ya se canceló una parte muy importante de todos esos créditos y solo hay 0,8% de mora en los créditos otorgados en estos 2 años entre el 2016 y el 2018. ¿Esto quiere decir que la pasaron bien estos endeudados UBA? Obvio que no. Les agarró una mega hiper recontra de evaluación zarpada. Por lo tanto, voló por los aires el capital adeudado y encima el que compró acá en este pico de demanda entre fines del 2007 y comienzo del 2018, compró a precios de propiedades que después las propiedades bajaron 50%. Entonces, suponiendo que vos tomaste deuda por el 50% del precio, sin interés, sin nada, tomaste 100.000 dólares y la propiedad valía 200.000 dólares y después la propiedad bajó la mitad y pasó a valer 100.000 dólares la propiedad, sin interés, sin actualización de un carajo, sin nada, ibas a perder todo tu equity, todo tu capital, porque bajó 50% el precio de las propiedades. ¿Está bien? Encima voló por los aires la inflación. Pero igual como hubo devaluación descontroladísima, también es un juego muy difícil que depende de cada uno de los casos.
Otro dato interesante que ustedes debieran analizar, y esto lo estoy tirando toda la data que se me fue ocurriendo, esto también lo saqué de Empiria de Federico González Rocco, un capo total, es que para mí lo interesante de este gráfico, que es el alquiler como porcentaje del RIPTE, que el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales en Argentina, es que es curioso, o más o menos curioso, que está siempre entre el 35% cuando es muy barato, por ejemplo en pleno cuarentena de COVID 35%, y acá 2011 antes de que se implemente el cepo cambiario con Cristina 38%, después se mantuvo, subió al 42%, más o menos razonable acá, tendría que estar en 30 esto, pero bueno, somos un país medio de mierda, pero tendría que estar más o menos en 30 como en otros países civilizados. Pero acá está entre 35 y 60, para redondear, sacando este delirio acá del impacto de la ley de alquileres y el de control total que hicieron, que subieron el alquiler al 79% y los boludos en fila aplaudiendo la ley de alquileres. Es como, no, es difícil. Cuando te peleas con los datos está complicado. Entonces, si vos tenés un alquiler entre el 35 y el 60% del RIPTE, también podés sacar conclusiones y darte cuenta que la línea esa del alquiler que vos vas a pagar, si no sos propietario de nada y no estás pensando esto como un jueguito de dinero, sino que estás en la clase media baja y querés ver si compras o alquilás, pareciera ser razonable analizar al menos la posibilidad de comprar y que en algún momento de la historia la propiedad sea tuya. Especialmente si la cuota del crédito va a ser parecida al alquiler hoy y siempre. ¿Está bien? Más allá de lo que pase con la deuda del capital, porque el capital se va amortizando con el tiempo. Y si esa amortización va sucediendo con un pago que se parece al alquiler equivalente, pareciera tener sentido. Entonces lo que pueden hacer, que después lo vamos a ver también, es comparar esto, o sea, del 35 al 60% del RIPTE, qué pasa en los dos escenarios peores. Es muy improbable que se vaya por arriba del 60, acá pasó, pero es muy improbable. Y es muy improbable que baje del 35, podría pasar, ojalá, pero no creo que pase. Entonces, vas a tener entre 35 y 60, pueden sacar conclusiones con eso. Si nosotros vemos lo que acabo de decir de la evolución de los UBIs que después se convirtieron en UVAs, desde que se lanzaron hasta ahora, que estamos, bueno, el último dato de esto es de mayo del 2025, ven que la liñita de cuánto valía un alquiler con la liñita de cuánto valía la cuota del crédito van muy parejo, porque obviamente las dos cosas se ajustan por inflación, excepto acá que un grupo de personas limitadas inventó acá la ley de alquileres y los alquileres subieron muy por arriba de la cuota del UVA. Pero si no hubiera estado intervenido el mercado de una forma tan pelotuda y básica, la línea hubiera seguido casi perfecto al alquiler. ¿Está bien? El UVA y el alquiler y le van a ir pegaditos. Como se intervienen los alquileres, subieron los precios de los alquileres porque bajó la oferta de propiedades ofrecidas y ahora eso ya se arregló y estás de vuelta en más o menos lo mismo. Estás 6% arriba la cuota del crédito versus el alquiler equivalente. Entonces es muy importante entender que a largo plazo, a pesar de que esta persona que se endeudó en UVA le hizo una bola de gigantesca de quilombo ahí, porque el capital ajustó por UVA, depende en qué momento lo haya tomado, es una desgracia. Si esa persona compró un dosamente para vivir ahí y antes estaba alquilando, pagó más o menos lo mismo. Y cuando se termine el periodo que haya decidido endeudarse, va a tener la propiedad. ¿Está bien? Esto no. Yo los escucho en los comentarios si hay alguien que sea muy opositor a este concepto, que yo sé que hay muchos muy opositores, pero que se tomen el laburo de hacer este análisis, de ver esto y pensarlo un poquito, porque hay una interpretación muy ideologizada de los dos bandos, ¿está bien? Donde uno es como todo es color de rosa y el otro piensa que todo es un desastre. Es como, no sé, baja la pobreza a 20 puntos y la están todo puteando en 10 colores. Putea por otra cosa, putea porque el presidente os dice cosas impresentables, pero no putees porque baja la pobreza 20%. O sea, yo la verdad que no lo comprendo cómo la dice la gente las cosas. Después otro dato interesante es la cantidad de escrituras con hipoteca mes a mes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vemos como acá, con este lanzamiento de los UVAs, repuntó la cantidad de escrituras con hipoteca, pero más aún repuntó la cantidad de transacciones totales, donde ya estamos, la liñita azulcita de la cantidad de escrituras totales, donde ya estamos llegando al pico máximo de cantidad transada del 2018 con Macri, que para irnos a un número más o menos parecido tenemos que ir al 2009-2010 antes del cepo acá con Cristina y obviamente en el gobierno de Néstor acá los mejores números de toda la muestra porque la recuperación post-crisis del 2002 fue impresionante,
tasa china, toda alegría. Y bueno, por eso tuvimos 20 años de kirchnerismo, porque el primer gobierno de Néstor fue económicamente muy bueno. Entonces acá vemos, esta es la comparación. Todo esto que se ve 25 años, como en casi todos los gráficos, cometen el grave error. Yo pues no tengo esto más para atrás. Pero por ejemplo, en créditos hipotecarios, que no sé si lo vimos antes, lo de Chile, eso que mostré antes, cuando vos comparás los 90 y los 80 y los 70 y los 60 y los 50 y los 40 contra los países latinoamericanos que nos rodeaban, estábamos más o menos en una cosa coherente. Cada década peor porque los descontroles que fuimos haciendo acá fueron superiores a todos los descontroles de otros países. Pero cuando vemos así 25 años, parece como que esa liñita es optimista, pero en realidad 70 y pico de mil operaciones para una ciudad de 3 millones de habitantes, con otros 3 millones que entran y salen, no tiene ningún sentido. Es muy, muy poco, no es nada, no existe. ¿Está bien? Entonces estos números podrían ir mucho más para arriba en cantidad transada. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces acá la siguiente pregunta es, bueno, quizá me endeudo, voy a pensarlo, pero ¿cuándo me endeudo? ¿Qué carajo sé? No lo sé cuándo tenés que endeudarte, pero si querés podemos ver lo que debieras analizar. Para mí lo que debieras analizar son 4 cosas macroeconómicas que le afectan a todos, pero una que para mí trasciende todo porque de vuelta. Voy para atrás. Esto podría parecer que, bueno, cualquiera se tiene que endeudar en uvas, pues total sigue un alquiler, para reemplazar un alquiler lo reemplazar por una cuota. Depende. Porque si vos sos una persona poco empleable, que es lo que puse en el punto 5, por eso lo puse gigantesco, si sos poco empleable, es decir, si perdés tu laburo y después no te va a contratar nadie para nada, por ejemplo, si fuiste un ñoqui 10 años, no aprendiste nada de nada, y cuando te echan no sabes nada, no te van a... Entonces, en ese caso, no te convenía tomar un crédito. ¿Por qué? Porque quizás estabas en el año 8 del crédito, te echan, no sos empleable por el mercado, y en ese caso, ¿qué pasa? Quizás justo ahí lo que representa la deuda es una bola infernal impagable y justo no tenés ingreso. Entonces está todo bien lo que puse ahí, pero en un crédito vas a mora, no pagas más la cuota. Quilombo, 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 hay que ver cómo termina. En general, a casi nadie le rematan la propiedad, ¿está bien? En general se arregla una refinanciación de la deuda. Pero para mí el punto clave es este de la empleabilidad. Si vos sos empleado de una corpo de primer nivel internacional y tenés un laburo, no sé, sos ingeniero de Tenaris y te llega agua al tanque y tenés un posgrado y la mar en coche, muy probable que si te echan conseguir laburo en un mes. Quizá no conseguís lo que te gusta, pero reemplazar el ingreso lo reemplazás segurísimo. Entonces ahí tenés altísima empleabilidad. Entonces, si tenés altísima empleabilidad y en algún lugar tenés que vivir, bueno, en vez de pagar un alquiler, pagas un crédito UVA y para mí tendría más sentido. Sacando el caso a caso personal en relación a la empleabilidad, para mí las 4 cosas que tendrías que analizar, que son las mismas que decíamos hace 2 años, que decíamos hace un año y que vuelvo a decir ahora, son 1, la tasa de interés. En el anterior boom con Macri, el promedio fue 4,8% de tasa, el mínimo 3,5% y el máximo 10%. Ahora la línea del Banco Ciudad del Microcentro subió, ya no está más en 3,5% y el promedio ya no va a estar en 4,8%. Pero ¿qué pasa? En este momento el mundo tenía tasas muy muy bajas a diferencia del mundo ahora. Ustedes imagínense que Estados Unidos tenía estos treasuries que mostré recién que pagan 4 y pico por ciento, pagando 0, algo por ciento. Entonces, una tasa del 4%, por ejemplo, o del 5, como vemos ahí, 4,8, del 5, con una tasa del 1 o 2 del mundo, civilizado, deuda, era mucho más alta, era más del doble, que ahora que es un poquito más que un treasury. Entonces, todo es relativo, pero bueno, tampoco no metamos en demasiada complejidad. Segundo es qué pasa con la devaluación. ¿Por qué? Porque si el dólar se va de 1.200 que está ahora a 2.400 y hay 50% de inflación en vez de 100% de inflación, bueno, se te va a licuar el crédito en dólares, que quizá te interesa porque quizá tenías un morlaquito preparado para cancelar en algún momento. Después el 3 es la inflación y tu sueldo. El 4, perdón, la inflación y tu sueldo. El 3, perdón. Y el 4 es el precio de las propiedades. O sea, ahora estamos en un momento en que el precio de las propiedades pareciera ser que está subiendo. Lo vamos a ver después al final de todo con la bola de cristal. Pero si el precio de las propiedades sube, no tenés inflación, no tenés devaluación y la tasa de interés es relativamente baja, es el mejor escenario. Si la tasa de interés sigue subiendo como está pasando, la devaluación, por ejemplo, no hay devaluación y hay mucha inflación, y aunque haya 30% de inflación sin devaluación, y la bola en dólares va a subir 30%, es una guasada total. Pero depende cómo lo analices. ¿Está bien? Esa es la parte 1, crédito hipotecario, comprar o alquilar. Fíjense bien lo que quieren hacer. Parte 2 es
ustedes ya se decidieron a comprar y quieren empezar a ver el mercado para ver si tiene sentido lo que ven, si entran a Zona Pro, Argen Pro, para Mercado Libre Inmuebles, y no saben si lo que están viendo se va a vender, no se va a vender, no saben a cuánto se están publicando las propiedades y qué sé yo. Así que voy a empezar con esta diferencia que tienen que entender todos, que es que los valores de lista o de publicación de una propiedad difieren mucho de los precios de cierre de una propiedad. ¿Por qué pasa esto? Porque precios de cierre son ventas verdaderas, donde un comprador se pone de acuerdo con un vendedor y dicen vamos a comprar esta propiedad en 100.000 y el otro dice sí y se hace la operación en 100.000. En cambio, valor de lista lo pone un caído del catre, que una propiedad de $100.000 quizá la publica en 150.000 y nadie la va a comprar. Entonces, este valor de lista de 150 por una propiedad que de verdad valdría 100, esa información para mí es basura, pero esa información en general se utiliza como proxy de los precios de cierre. Un proxy que a veces funciona y la mayoría de las veces es una mierda. Vamos a empezar con esto que estoy diciendo que es una mierda, pero para que tengan un contexto. Nosotros tenemos un mapita de valores de lista, que esto es nuestro y como les decía antes, somos unos delirantes. Acá puse los departamentos de monoambientes y voy a mostrar un par de barrios, o puede ser solo el corredor norte y ustedes después sacan sus propias conclusiones sobre el resto de los corredores para dar un contexto de lo que está publicado. Y después voy a agarrar Recoleta como ejemplo de la diferencia entre lo publicado y lo vendido, solamente como ejemplo, y después ustedes sacan sus propias conclusiones de los otros barrios. O le hago clic así a los otros barrios rapidito, así ustedes se chorean la información nuestra con alegría, yo no tengo problema. ¿Está bien? Esto acá, Retiro, el promedio 2.352, la mediana 2.341. Esto es valor por metro cuadrado, valor de lista de vuelta. El mínimo 1.751 y estoy solamente filtrando monoambientes. ¿Está bien? El mínimo valor 45.000, la mediana 73.000. Recoleta, el mínimo valor 42.000, la mediana 77.000, el promedio 2.726 por metro, la mediana 2.565 por metro. En Palermo el promedio 2.909 por metro, la mediana 2.949 por metro, el mínimo valor 49 y la mediana de valor $95.000. No estamos en monoambiente. Belgrano 2.759 es el promedio, 2.727 es la mediana, 50.000 es el valor mínimo y 96.000 es la mediana de valor. En Núñez la mediana de valor es $100.000, el mínimo es 68.000, el promedio 2.648 y la mediana 2.632, ¿no? Voy a hacer clic acá en San Nicolás por si a alguien le interesa, en Montserrat por si a alguien le interesa, en Valvanera por si a alguien le interesa, en Almagro por si a alguien le interesa, Caballito, Parque Chacabuco, Boedo, glorioso barrio. Vamos a darle acá al amigo San Cristóbal donde yo iba al colegio, Villa Crespo, Chacarita y vamos con Colegiales. Hacemos clic en Villa Ortúzar, Coglan, Saavedra y damos dos más, Villa Urquiza, bueno, tres más, Villa Porredón y Devoto, Villa Porredón y Devoto. Con eso tiene un panorama. Después agarramos 2 y 3 ambientes. En Retiro me voy a 2.381 el metro. En Recoleta 2.603 el metro. En Palermo 2.922 el metro. En Belgrano 2.646 el metro. En Núñez 2.746. Y hago clic en los barrios como hicimos antes, solamente para que ustedes disfruten de esta información gloriosa. Tuqui, Devoto, Saavedra, ponemos Coglan, Villurca, Villa Porredón, Villa Ortúzar y Colegiales y estamos. Y después vamos a 4 y 5 ambientes. En Retiro el promedio es 2.265 el metro. En Recoleta 2.479. Fíjense que la mediana está bastante cerca en general del promedio en estos barrios Papu. Palermo 2.953 el metro, Belgrano 2.798 el metro, Núñez 2.722 el metro y hacemos la misma de hacer clic en San Nicolás, Montserrat, el glorioso barrio Valvanera en el 11 Almagro, Villa Crespo, Caballito, Devoto, Urquiza, Pueyrredón, Saavedra, Coglan, Colegiales y vamos a Villa Ortúzar en un contexto y listo. Estos son los valores de publicación, lo que la gente pide. En algunos barrios lo que la gente pide tiene sentido, en otro barrio lo que la gente pide no tiene sentido. Vamos a analizar un ejemplo que es Recoleta para que ustedes saquen después sus propias conclusiones. Y lo que pasa en Recoleta es lo siguiente. Lo que les acabo de mostrar, por ejemplo, del promedio de 2.479, estos 4 ambientes o más. Está bien, departamentos grandes en Recoleta, a modo de ejemplo. El promedio de valor de publicación, lo que pide la gente, es 2.479 por metro. Sin embargo, el promedio de lo vendido, la taca, la verdadera, la que va al bolso, $2.150 el metro. ¿Está bien? Gran diferencia. La mediana de los valores de publicación, $310.000, 2.384 por metro. La mediana de precios de cierre es $290.000 y 2.050 el metro.
También fíjense que el 290 está muy cerca del 310, el 250 está bastante lejos del 2384. Y acá viene lo más flashero de todo. El mínimo de valores de publicación, $134.000, el departamento entero de 4 meses o más en Recoleta. El mínimo de cierre verdaderamente efectuado, $125.000. Pero fíjense que el mínimo de publicado es $1.016 el metro, pero el mínimo efectivamente hecho a la venta, $1.450 el metro. Y acá alguien diría, che, Santi, pero esto no tiene ningún tipo de sentido. Yo no estoy diciendo que esto tiene sentido. Estos son los datos de la vida real. Y los datos de la vida real es que estos 1016, si ustedes se fijan en zona propa ahora y lo ordenan por metro cuadrado, van a ver que estos son departamentos demoníacos sobre Avenida Córdoba, en general PH, cosas medio adefesio nefastos, que se ve que no se venden ni a $1.016 el metro, que es lo que están publicados. Y lo que sí se vende son departamentos que quizás estaban publicados a 1.600 y se cierran a 1.450. ¿Está bien? Y estos 2.150 promedio tienen efecto composición, es decir, está sobre representado lo que más se vende. Y acá, este 2479 quizás tiene muchos valores de publicación que no se venden. Propiedades que valen 2.000 y están publicadas a $3.000 el metro y llevan el promedio para arriba. Pero no porque la negociación promedio sea la diferencia entre estos dos. En los diarios en general hay notas de mierda mal escritas donde comparan precios de cierre con valores de lista y dicen esto dividido esto menos 1 y ponen como que eso es la negociación promedio. Error. La negociación promedio en casi todos los barrios ahora volvió a los valores históricos, que es 5%. Pero no es que vos agarrás el promedio de lo que vimos recién en el mapa y lo multiplicás por 0,95 y llegás a un precio de cierre. No. Porque el precio de cierre es sobre lo que efectivamente se vende. Más o menos se venden 5.000 propiedades por mes y hay publicadas ahora más de 100.000 propiedades diferentes. ¿Está bien? Entonces, esto es súper interesante entender la lógica. Otra lógica que les puede servir a entender es comparar el porcentaje de las propiedades en venta que hay en un barrio, sobre todo en la capital federal, como proxy de la oferta, y después comparar cuántas consultas se generan en esos barrios como proxy de la demanda. Hay varios barrios que están muy equilibrados. Por ejemplo, Palermo tiene el 10% de la oferta y más o menos el 10% de la demanda. Recoleta tiene más o menos el 5% de la oferta y más o menos el 5% de la demanda. Belgrano, 10% de la oferta, 10% de la demanda. Caballito, 10% de la oferta, 10% de la demanda. Esos barrios están equilibrados. Barrios que están desequilibrados son, por ejemplo, Villurca, 10% de la oferta de Capital Federal y solo 5% de la demanda. Almagro, 5% de la oferta y solo el 3% de la demanda. Valvanera, 5% de la oferta, solo 3% de la demanda. ¿Esto quiere decir que en Urquiza, Almagro o el glorioso barrio Valvanera ustedes tienen más poder de negociación que en otros barrios? No necesariamente. ¿Por qué? Porque adentro de cada uno de estos barrios hay efecto composición. Si en Villa Urquiza ustedes quieren comprar un 4 ambientes nuevo de 140 metros, todo flama, nuevo, les va a salir caro y no van a negociar un carajo. Y si lo quieren comprar, lo compran y si no, el desarrollador no se los vende. En Almagro y en Valvanera, productos medio pelardis, detonados, en zonas pedorras de los barrios, por ejemplo al sur de Almagro o cerca de Plaza 11 en Valvanera, van a tener, sí, mucho poder de negociación porque es ahí donde se concentra la sobreoferta en esos barrios. Entonces depende mucho del conocimiento. ¿Está bien? Acá sí me meto en la negociación promedio, que sí es la diferencia entre el valor de lista de lo que se vendió versus los precios de cierre, que obviamente son de lo que se vendió, y ahí sí llegas a que ahora está casi todo cerca del 5%. Seguí usando estos colores porque habíamos hecho este semáforo una vez, pero ya no tienen sentido. Antes porque había barrios que tenías 10% de diferencia. Ahora Palermo 6%, Recoleta 6%, Villa Urquiza, Belgrano y Almagro, no, Villa Urquiza y Belgrano 5%, Almagro, Caballito y Valvanera 4%. Fíjense que esto pareciera no tener sentido con lo que mostré recién, ¿no? Dije que Almagro y Valvanera tienen más oferta que demanda, sin embargo, lo que se termina vendiendo en promedio no termina siendo tan negociado. Pero de vuelta, quizás porque en Almagro, en Medrano y Corrientes, una linda zona, se vende cerca de los valores de publicación y en zona más medio pelardis, en Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers, donde yo vivía, por eso lo pongo como ejemplo de más medio pelardis, quizás ahí negociás un porcentaje más alto. ¿Está bien? Entonces, pero como se vende mucho más en Medrano y Corrientes que en Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers, en consecuencia, aunque se negocie 10% abajo en Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers, no mueve la aguja del promedio general de Almagro. ¿Está bien? Entonces, es interesante entenderlo para que tengan un poquito más de panorama más abarcativo. Otra forma que puede ser interesante que ustedes analicen esto es agrupar su barrio o el que están por comprar con otros barrios parecidos. Por ejemplo, si ustedes están por comprar en Núñez,
tiene sentido que agrupen con lo que pasa en Belgrano, lo que pasa en Cobra y lo que pasa en Colegiales, a pesar de que no sean barrios iguales, no importa, porque la dinámica es parecida. Es decir, se negocia parecido, la oferta parecida, la demanda parecida. ¿Está bien? El centro, San Nicolás y Montserrat, estos dos gloriosos barrios, lo pueden unir como de una sola cosa para analizarlo. Valvanera, si lo van a analizar con algo, tiene que ser con San Cristóbal y con Boedo, a pesar de que haces como una L medio misteriosa, porque Almagro es diferente, se parece más a Villa Crespo, ¿está bien? Son barrios más de clase media, más aconchetada, ¿está bien? Chacarita, Paternal, Agronomía, Parque Chas y Villa Ortuza pueden ser analizados como una sola cosa, y a pesar de que acá la gente me putea y va a decir, ¿cómo vas a comparar Devoto con Villa del Parque o Villa Santa Rita? No importa, yo lo que digo es, en términos generales, se parecen estos barrios y pueden ser analizados juntos como Villa Urquiza y Villa Porredón, o Flores y Parque Chacabuco. En todo el resto de los barrios que no está en esta lista de 14 mercados, la cantidad de transacciones es tan pedorra, tan baja, que no se puede sacar ninguna conclusión de nada. ¿Está bien? Hasta ahí como venimos. Nos volvimos locos, ya vamos más de una hora, todavía me queda la mitad de los temas, me parece. Igual yo a las 6 ya no tengo tiempo ni en pedo para hacer todo este contenido. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y le voy a tratar de meter ritmo a partir de ahora. Este café ya está muy frío, qué desgracia. Tendría que tener esa tacita que se pone como que se conecta con un USB. Qué bueno. Bueno, entonces para mí el primer concepto es que analicen bien el barrio, que definan un barrio. No pueden estar viendo propiedades en Belgrano, en Caballito, en Villortúzar y en Devoto, porque no pueden sacar ninguna conclusión de nada y no van a conocer el mercado y los van a cagar. Entonces definan bien un barrio y pónganse un presupuesto máximo y después entiendan lo básico de cómo se tasa. Nosotros para tasar recomendamos siempre el método del 36912, le pusimos la tabla del 3, donde decimos que toda propiedad tiene 3 variables referidas a la ubicación que afectan el precio y además afectan el precio. 6 variables referidas al edificio, 9 variables referidas a las características inmutables de la unidad, es decir, lo que no se puede cambiar de la unidad, y 12 variables referidas a lo que sí se puede cambiar de la unidad, que básicamente es el estado de mantenimiento de la unidad. Entonces, esto que les voy a mostrar ahora rápido, pues ya estamos colapsados de tiempo, es lo que ustedes tendrían que usar para tasar una propiedad en concreto. Porque ustedes quizás saben que el vecino se vendió en $100.000, pero el vecino ¿dónde estaba? Estaba en la otra cuadra, había menos árboles, era más garcha. Bueno, entonces comparan contra eso, que está cerca, pero el suyo quizás es mejor peor en alguna variable, pero mejor peor en otra, ¿está bien? Entonces usan estas cositas. Lo primero que nosotros hacemos es agarrar todas las variables referidas a la ubicación, voy a bajar mi carita acá, y las ponderamos todas juntas en un 20% arriba o en un 20% abajo. Lo más flama del barrio va a estar 1,2 y lo más pedorro en 0,8 del subbarrio, ¿no? Porque vos estás analizando unas manzanitas bien concretas. Si hacemos el ejemplo de Almagro, vos decís, che, yo quiero comprar en Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers. Bueno, puedes agarrar Don Bosco, puedes agarrar además de Virrey Liniers, puedes agarrar Massa, puedes agarrar Sánchez de Loria, puedes hacer un hexágono ahí o un pedazo para analizar de, no sé, 10 manzanas o 15 manzanas y contra eso te comparás. Es tipo, che, estar sobre Don Bosco vale más que estar sobre Virrey Liniers. Depende, es más tranquilo, eso está bueno, pero quizás está menos arbolado, eso está malo. No sé, en Boedo, San Cristóbal, que pasa la autopista. Obviamente, el que da la autopista vale chirola, mucho menos que el que está en el mismo edificio del otro lado. ¿Está bien? ¿Qué son esas cosas que tenés que considerar? Estaciones de bomberos, autopistas, boliches, albergues transitorios, trenes, funerarias, hospitales, zonas rojas, parques, plazas, clubes. Obviamente, algunas suman y otras restan, ¿no? Iluminas el tren artificial de la cuadra y arbolado de la cuadra. Todo esto lo agarrás junto, haces una coctelera y pensás un poquito con criterio, esto es subjetivo, si suma o resta, cuánto suma o resta contra algo parecido en la misma zona. Las 6 variables referidas al edificio son estas que están acá y también suman o restan 10%, de vuelta las agarrás todas juntas, edad, calidad constructiva, categoría, espacios comunes, servicios centrales y exteriores, todas juntas, y si es todo un espectáculo suma 10%, toda una desgracia resta 10%, algo en el medio suma 5, resta 5 o lo que sea. Y después las 9 variables referidas a lo que no se puede cambiar va a ser cada una con una ponderación especial. Por ejemplo, la superficie cubierta, si vos tenés un departamento que sabés que se vendió a X valor y tenía 29 metros, va a aplicarle esta ponderación de 1,1. ¿Está bien? Todo se compara con los departamentos de 51 a 100 metros, que se ponderan en 1. ¿Está bien? Esto es $100.000. Si tenés un departamento de 110 metros en vez de 94, bueno, vale 5% menos. El metro. ¿Está bien? Lo ven acá. ¿Cómo se ponderan los metros de balcón, de galería, de lavadero, lo que fuese? En general, estos son en general. Puede haber excepciones. Si estás en Palermo, una zona donde no hay terraza, si tienes una terraza, quizá la terraza vale 1 y no vale como un patio pedorro de 0,20.
Pero en general, las galerías y los lavaderos semicubiertos valen 0,50, los metros descubiertos de balcón en 0,33 y los metros de patios en pisos bajos medio nefastos 0,20. El valor de las expensas es la tercera variable. Cuantas más caras las expensas, más barato el precio del departamento, al igual que el valor de AISA y ABL, que son gastos fijos que en general no tienen que ver con el consumo y que esto en general no afecta en nada, pero a veces hay delirios que pagan de ABL, delirio total, y ahí resta precio. La quinta es la altura en el edificio. El 1, es decir, lo que se pondera ni por arriba ni por abajo, es el cuarto y el quinto piso. Si usted es un cierre en el cuarto piso y estás vendiendo o estás queriendo comprar una planta baja, vale 10% menos que ese cuarto barra quinto piso. Y si querés comprar un noveno piso en vez de un cuarto, y el cuarto vale 100.000, el noveno vale 110.000, porque vale 1,10. Como ven acá, 0,90, 95, 1, 1,05, 1,10. Y los pisos superiores, excepto el último del noveno para arriba, valen 1,15. ¿Está bien? La sexta variable referida a lo que no se puede cambiar es la orientación del departamento, que básicamente esto es a dónde da el living comedor. Da al norte, si da al norte vale 10% más que un este u oeste, y si da al sur vale 10% menos que un este u oeste. La disposición es parecida. En general el frente vale 5% más que el contrafrente y los internos laterales o planos invertidos valen 10% menos que el contrafrente. Dado no tenemos tiempo para ver todo esto, plano invertido por ejemplo es cuando tenés el dormitorio que da a la calle o al contrafrente y el living comedor da al aire y luz, es decir, al patiecito interno que tiene la planta baja. Si algunas cosas como esta que acabo de decir no se entienden, me la preguntan en los comentarios y quizás hacemos un segundo video de este con 1 hora y media más respondiendo todas las preguntas que hicieron para darles más valor. Visuales, tipología. Tipología es monoambiente, semipiso, piso, dúplex, etc. En general, por ejemplo, un dúplex a igualdad de metro vale menos que un piso que tiene los mismos metros, ¿no? Pues en 2 pisos vale menos, excepto que tenga, pues también hay excepciones, que tenga el living comedor en doble altura, ahí va a valer más el dúplex que el piso completo. Todo es relativo. Y lo último, ya acá analizamos las 9 referidas a lo que no se puede cambiar, las 12 que sí se puede cambiar, que es todo esto junto: cocina, baño, paredes, piso, placares, instalaciones de agua, gas y electricidad, funcionamiento de los desagües y los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Todo eso junto suma o resta 20%. Y esta es la diferencia para un fix and flip, por ejemplo. Un departamento totalmente refaccionado nuevo que estaba totalmente hecho mierda va a pasar a valer 50% más. ¿Por qué 50% más? Porque la diferencia entre 0,80 y 1,20, que serían los dos extremos de esta ponderación, te da 50% más, ¿no? Esa es la razón. Después tema 3, búsqueda en portales. Vamos a meterle ritmo a esto. Es que yo en el tema anterior les conté sobre diferencia entre valores de lista y precio de cierre, y eso se debe básicamente a que hay ahora mismo, por ejemplo, 108.506 propiedades en venta y 5.233 ventas por mes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promedio de junio del 2024 a mayo del 2025. En una página de Zonaprop hay más o menos 30 propiedades publicadas. Por lo tanto, como se vende uno de 21 avisos, que sería 5.233 sobre 108.506, en realidad al revés, sería 108.000 dividido 5.000, que te da un poco más de 20. Bueno, se vende de todo lo que ves en una página de Zonaprop, que scrolleaste, hiciste clic en 3 o 4, en todo lo que ves en esa página se va a vender una propiedad. Entonces hay que tener criterio de qué propiedad se va a vender, ¿no? Es interesante esto. Y otra cosa interesante es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dividida en 12.192 manzanas y les mostré recién que hay 108.000 propiedades en venta. Por lo tanto, en cada manzana de capital hay como 10 propiedades en venta. Es un guaguasada pensando que hay un montón de zonas bajas en capital. Y hay 33.000 personas que trabajan de inmobiliario, corredores, agentes, empleados, etc. Y si yo hago un mapa con la cantidad de inmobiliarias diferentes que hay en capital, llego a este mapa. Miren lo que es Recoleta, lo que es Retiro, lo que es San Nicolás. Hasta el 11, la zona norte del 11 llena de inmobiliarias. Es realmente de locos. Entonces, de vuelta, si vuelvo atrás, hay 5.233 ventas por mes en Cava y hay 33.000 inmobiliarios se me fue acá la presentación, vamos de vuelta. Me puse nervioso porque estaba tratando de no bardear a mis colegas. Si hay 33.000 inmobiliarios y se venden 5.233 ventas por mes en Cava, gran parte de los inmobiliarios no venden nunca nada. Entonces guarda con qué inmobiliarias se asesoran. Atención. ¿Está bien? Algo interesante que ustedes deberían tener en cuenta es que las propiedades que más son pan caliente, que se negocian poco, que se van rápido al mercado, son las que vas a encontrar usando el filtro de Zonaprop que pongo acá, que es el filtro de más recientes. Ponen el barrio, la categoría, la cantidad de ambiente, lo que sea, y pongan siempre los más recientes, porque son los que potencialmente son buenos. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que una propiedad se va a vender o no se va a vender? Porque en el aviso de Zonaprop abajo dice la cantidad de visualizaciones que tiene el aviso. Este aviso, por ejemplo, estaba hace 115 días con 24 visualizaciones en el último mes, muy, muy, muy poco.
Y esta es la data que es súper importante para ustedes, y es que las propiedades que nosotros reservamos en la primera semana tienen 60 visualizaciones por día en promedio. Entonces, si está publicada hace 3 días, tiene 180 en el numerito ese que figura en zona prop. ¿Está bien? Y se negocia en promedio 2%, la nada misma. Las propiedades reservadas entre 8 y 30 días tienen 30 visitas por día en promedio y se negocia en promedio 5%. Las propiedades reservadas el segundo mes tienen 20 visitas por día en promedio, por lo tanto, esta que ya tiene más de un mes, siempre el número que va a figurar ahí va a ser de 30 días, porque es el número que muestra zona prop. Entonces sería 20 por 30 y llegarías al número, ¿no? 600. Si tienes 614 visitas, estás en esta categoría donde probablemente estés acá. Y las propiedades que se reservan del tercer mes en adelante tienen 10 visitas por día y la negociación promedio es el 8%. Entonces, si ustedes ven una propiedad que está aplicada hace 4 meses y todavía no se vendió, probablemente la negociación promedio, si fuese promedio esa propiedad específicamente, pueda rondar en esto. Pero ¿cuál es la joda de esto? Que todas las propiedades que no se venden, que son la mayoría, por lo que les dije antes, están en esta categoría. ¿Está bien? Entonces lo importante es que ustedes sepan que si están en esa categoría, o no se va a vender nunca, o si se vende tienen que negociar de verdad. ¿Está bien? Después se decidieron por 3 propiedades que tienen interés, que les puede llegar a cerrar y qué sé yo. Para mí está bueno preguntar estas cosas antes de ir a ver la propiedad, por si alguna de estas cosas es un filtro para ustedes. Che, la propiedad está bien de papeles y les dicen, no, todavía no hicieron la sucesión. ¿Para qué lo publicaron si todavía no hicieron la sucesión? Para quilombo, porque si van a comprar con crédito y tiene quilombo de papeles, es muy difícil después de llevar adelante todo. Se encuentra lista para escriturar, hay algún trámite pendiente de resolución, hay una sucesión, y si hay una solución, ¿en qué estado de avance se encuentra el trámite? La venta es por tracto abreviado, preguntan, investigan. El que vende para reubicarse. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan que si tienen crédito hipotecario y se van a meter en una encadenada de 4 partes, si es una encadenada de 4 operaciones, hay 5 partes, porque el que vende compra otro, el que vende compra otro, y el que vende esa compra otro, y el que vende esa compra otro, y ahí hay alguien que vende, o sea que son 5 partes, un quilombo. Si cualquiera se resfría, se cae toda la mierda. Así que esto es importante que lo sepan. Si es así, quizá pueden negociar un poquito el precio, lo que sea. Hay inquilinos, es su último piso, cómo está humedad, lo que sea, cuál fue la última despensa, cuánto pagó despensa, es apto profesional. Pregunta que tienen que hacer antes de ir a verlo para no perder el tiempo con propiedades que son un desastre. Y después para mí lo que tienen que hacer es un checklist cuando van a la visita presencial, que es lo que yo hacía cuando era cliente comprador, con todo lo que quieren averiguar de la propiedad, para después no olvidarse cuando van, la llevan impreso y lo van tomando nota ahí en el momento de, no sé, ver el tablero, a ver cómo está, ver las humedades, y al tenerlo en formato checklist se aseguran de que lo van a ver. Che, ¿cuántas unidades funcionales había por piso en ese departamento que vimos en Güemes? No me acuerdo. Bueno, si lo hubiéramos anotado en un checklist, como dijo Santi, ya nos acordaríamos, ¿no? Metros cuadrados reales versus los metros cuadrados por escritura. Guarda con esto, si van a sacar un crédito, no puede tener metros cuadrados reales que no estén en la escritura. Probablemente el tasador no les apruebe el crédito. Hablar con algún vecino o comerciante de la cuadra, ponerlo en formato checklist. Yo lo que hacía era tipo, después de ver la propiedad, iba y hablaba con el encargado y le decía, che, ¿qué onda este edificio? Está bueno, no sé qué. Si vos le preguntás así, una pregunta amplia, abierta, sin decir nada, y hay un narco en el edificio, el chabón te lo va a decir. Te va a decir, está muy bien, pero en el cuarto piso hay un narco y cae la policía a veces, lo que sea. ¿Está bien? Lo mismo con un vecino, te queda parado ahí un ratito en la puerta y en algún momento va a entrar alguien. Y cuando entra alguien le decís, disculpe señora que la moleste, pero justo estoy interesado en el cuarto piso que está en venta, al frente usted vio, y le haces una pregunta. Y la persona te va a contar la verdad. Total, no tiene ningún incentivo para mentirte o mandarte fruta. ¿Está bien? Entonces, ponele que ya hiciste todo este proceso, analizaste si querías sacar un crédito, decidiste que el crédito era lo tuyo, te fijaste en zona propia, interpretaste bien qué propiedades se iban a vender y cuáles no se iban a vender, fuiste a ver propiedades, la filtraste bien y querías reservar una propiedad. Y acá la gente no entiende cómo es el proceso de reserva y qué sé yo, por eso paso a explicarlo acá en este costado. Y lo que yo quiero contarles ahora es que la reserva de la propiedad inicia la negociación, ¿está bien? No es que vos reservás una propiedad y lo que reservás es lo que vas a pagar después. Porque la reserva vos se la haces a la inmobiliaria. Y después la inmobiliaria tiene que negociar con la parte vendedora, no es dueña de la propiedad. Acá nosotros tenemos, al día de hoy sigue pasando, gente que se ofende porque después hay que negociar. Y es como, la reserva inicia la negociación. Te lo dijimos en esta, pues esto es una ficha nuestra que tenemos. Te lo dijimos en la ficha, ¿está bien? Entonces, la reserva ustedes plantean todo lo que ustedes querrían, pero saben que no van a obtener todo lo que querrían, sino algo de lo que querrían. Después esta reserva puede ser aceptada después de la negociación y si se acepta se refuerza. El refuerzo en general
debiera ser el 5% del precio de la propiedad. Si la propiedad es muy barata, puede llegar a estirarse hasta el 10% de la propiedad, pero nunca jamás más. Y la reserva en general son $1.000. Si la propiedad es muy cara, en general se solicita el 1% del precio de la propiedad. Si la propiedad vale $500.000, puede ser una reserva de $5.000 muy razonable. Pero si la propiedad vale $100.000, una reserva de $1.000 está bien. Y un refuerzo de $4.000 está bien, porque son 1.000 más 4.000, ¿está bien? Ahí yo a veces digo, si hay un crédito y una movida complicada, quizás conviene acercarse más al 10% y hacer una reserva de 1.000 y un refuerzo de 9.000 para que la operación esté bien en firme, ¿está bien? Y por otro lado, se puede rechazar la reserva, te devuelve la guita, y si en el refuerzo, a pesar de que teóricamente negociaron acá, no te aceptan el refuerzo, te pueden rechazar el refuerzo y te devuelve la guita. Y después de la aceptación del refuerzo, puedes ir idealmente a escritura directa, pero también podría haber una sesión de derechos, una sesión de boleto o un boleto, y después de eso la escritura. Si no se entiende un carajo esto, como no tenemos tiempo, me lo hacen en las preguntas en los comentarios y lo vamos viendo. Después otro tema interesante es la negociación en sí misma, que esto no le voy a dar mucho tiempo porque ya estamos muy mal de tiempos. Pero acá tienen que acordar con la parte vendedora de una propiedad cuáles son los gastos a la hora de comprar en Cava y cuáles son los gastos a la hora de comprar en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que ustedes tienen que negociar a la hora de hacer una oferta, y no van a negociar solo el monto de la oferta, que es este punto. También van a negociar un montón de cosas. Por ejemplo, la variable a negociar número uno es el tipo de operación. Obviamente va a ser una compra-venta, pero muchas veces es una compra-venta con un comodato. O es un levantamiento de hipoteca con una escritura alternativa de dominio, con una nueva hipoteca. Entonces ahí, como si ustedes lo plantearon bien y lo negocian bien, va a haber que negociar dónde Joraca se hace esa transacción, porque el banco que levanta la hipoteca anterior va a querer hacerlo en su banco y quizá no coincide con el nuevo banco. Entonces son variables a negociar: la forma de pago, la moneda de pago, el lugar de firma, los gastos de escrituración, el inventario, cuándo se va a dar la posesión, quién paga el impuesto de sello, quién paga el estudio de títulos y las fechas tentativas, cuánto se le paga a la escribanía, y probablemente se lo paga el comprador, pero cuánto se le paga, la designación del escribano, que en general lo pone el comprador, el escribano, porque obviamente el lugar de firma lo pone el vendedor y el escribano lo pone el comprador, pero todo es negociable. Entonces todo esto tienen que tenerlo en cuenta. Y acá se ponen a leerle, hacen una captura, una foteli, y se fijan cómo se calculan los gastos a la hora de comprar en Cava y cómo se calculan los gastos en la provincia de Buenos Aires, como dato de color para el conurbano bonaerense, si alguien lo quiere. Y ahora vamos a lo último, que es la futurología de qué pasará en el futuro. Y sobre esto del futuro, antes de ir a esto de que el futuro es impredecible, bola de cristal, la tengo ahí. Nunca se sabe lo que va a pasar, aunque hagamos cualquier análisis. Y como ilustración de que esto que no se sabe lo que va a pasar, a mí me sorprendió mucho este dato que salió hace poco sobre el nivel de conflictividad en el laburo, que es la cantidad promedio de paros y la cantidad promedio de trabajadores huelguistas. Y en el 2024 fue lo más bajo de los últimos 20 años. En un gobierno que yo hubiera dicho que este gráfico se iba acá arriba de todo. Iba a ser el récord máximo, no el récord mínimo. Esto me parece demencial. Eh, Así que bueno, ¿por qué hacemos este análisis? Para básicamente ayudarlos a que ustedes mismos se respondan las preguntas que no tienen respuesta, que es que van a seguir subiendo los precios, no sé. ¿Me conviene vender ahora o después de las elecciones? No sé. ¿Saco o no saco el crédito hipotecario de la ciudad? No sé. Pero bueno, vamos a ver data, y la primera data es la evolución de precios de las propiedades en Buenos Aires, y acá puse mi cara en el fondo por si alguien me quiere chorear esto, al menos que me haga una pequeña mención. Así me manda tráfico de inmobiliarios.com, ¿no? Bueno, acá vemos desde el año 77 hasta la fecha, como del 77 al 81, como decíamos antes, 171% de aumento de los precios de las propiedades. Después los precios de las propiedades bajaron 76%, después subieron 115, bajaron 54, subieron 238 en este periodo, que fue el único quindenio que los precios de las propiedades subieron casi de forma interrumpida. Acá 2011 con la implementación del cepo apenas bajó, pero en este punto bajó mucho la cantidad transada, pero los precios no bajaban, lo cual era de locos. Y acá, en estos 6 años de malaria, bajaron 49% los precios y ahora ya subieron 20%. Entonces esto les da un panorama. Che, no estás comprando en este punto. Si estuvieras comprando en este punto, estos son valores ajustados por inflación en dólares, ¿no? Como dice acá, en dólares estadounidenses ajustados por inflación estadounidense. ¿Está bien? ¿Por qué puse esto? Porque si no, obviamente, este número del 81 era, no me acuerdo, $400, $500, lo que sea, un número muy bajo, pero como hubo mucha inflación en dólares, porque lo dijimos al principio, todos los estados nacionales le dan a la maquinita sin asco, bueno, para hacerlo comparable, esto es en términos reales. Otro dato color interesante es que esto, que son los precios de las propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está hasta ahora, no quiere decir que vaya a pasar en el futuro, pero hasta ahora, si yo le pego a esto el salario de la clase media del laburante, me da un gráfico casi igual.
Tipo acá, plata dulce subió, después se hizo mierda, hiperinflación se mantuvo hecho mierda, primer gobierno de Menem acá en los 90 subió el salario, después se fue lentamente haciendo mierda hasta que la crisis de Moss se hizo recontra hiper mierda, después 15 años de que más o menos fue subiendo, después se hizo mierda y ahora está subiendo. Lo mismo que pasa con el salario, después pasa con el precio de las propiedades. Entonces algo interesante que uno puede ver es lo que pasa con el salario en tiempo real. Y para ver en tiempo real, yo hago día a día esto que es interesante, lo actualicé hoy, así que llega hasta junio del 2025. Ahora el salario de un maestranza sin premios ni antigüedad, esto no es el RIPTE, no es un dato que publica otro, lo hago yo. Agarro mi sindicato, que son mis empleados, son empleados de comercio, $760 por mes, gana un maestranza sin premio ni antigüedad, jornada completa, $760. En octubre del 2020, ese mismo trabajo se pagaba $215 en el mínimo del 2023, que este fue el mínimo mínimo de la muestra, y acá un casi en el mismo lugar, 258, y el máximo de abril del 2018 fue 874. Nominalmente estamos cerca, pero si yo este 874 lo ajusto por inflación, a mayo del 2025, que es el último dato que se tiene de inflación estadounidense, te da $1.118 aproximadamente. Por lo tanto, si vamos al máximo de la muestra de abril del 2018, todavía falta 47% de suba, que es un montón. Entonces, si esto ya rebotó así violentamente, el precio de la propiedad debería, dentro de lo impredecible que es el futuro, debería rebotar, ¿no? Nosotros, para tratar de hacer esto un poquito más elaborado y no hablar solo del punto 5 de sueldos, hablamos de 10 drivers de precio del semáforo inmobiliario y voy a ir uno a uno poniéndole colorcitos a este semáforo. La oferta hace más de un año ya que no baja, bajó violentamente de 160.000 propiedades en venta a 108.000 propiedades en venta del 2023 al 2024, pero del 2024 hasta ahora se mantiene entre 100 y 110.000, ahora hay 108.506, por lo tanto es amarillo. Si hubiese muy poca oferta, eso indicaría que los precios volarían por los aires para arriba, pero todavía no pasa eso. La demanda no para de subir, estamos en 5.223 por mes promedio los últimos 12 meses. Esto es presión de precios, claramente si sube la demanda. Los precios de cierre hasta ahora ya están subiendo, por lo tanto si uno proyecta la tendencia que está pasando ahora, debieran seguir subiendo. Hasta ahí vamos a ver una contradicción después más adelante. El costo de construcción está subiendo. Esto mucha gente piensa que el precio depende del costo, en realidad no. Pero como el costo influye en el precio de mediano plazo, nosotros ponemos siempre el costo. ¿Por qué influye en el mediano plazo? Dejo de compartir pantalla. Porque lo que pasa es que si hoy el costo de construcción baja a igualdad de precio, si baja el costo de construcción a igualdad de precio, se vuelve más interesante el negocio de la construcción. Aumenta el margen del negocio de construcción. En consecuencia, más gente construye. Al construir más gente, aumenta la oferta. Al aumentar la oferta, en el futuro, eso va a hacer que bajen los precios. Por lo tanto, si en el presente baja el costo de construcción, en el futuro bajan los precios. Por oferta además. Y lo contrario también es cierto. Si yo tengo el precio acá, el costo acá, y aumenta el costo hasta acá, por ejemplo, por arriba del precio, que en muchos barrios ya pasa, no voy a tener desarrolladores construyendo. Entonces voy a tener menos oferta en el futuro, por lo tanto en el futuro, como subió hoy el costo de construcción, van a subir los precios. ¿Está bien? Entonces que hoy esté subiendo el costo de construcción indica que debieran subir los precios en el futuro. Los sueldos, ya lo vimos, están subiendo, por lo tanto debieran subir los precios de las propiedades. Crédito hipotecario volando por los aires. La renta de las propiedades está en 6 y pico por ciento, lo vimos, por lo tanto es una muy buena renta, una razón más para que un inversor compre propiedades en Buenos Aires. Las acciones locales volaron por los aires del 2022 al 2023 descontroladamente. Fíjense, por ejemplo, Transportadora del Norte, 2018 a 2022 bajó 94% en dólares, después subió 386. Molinos Juan Semino del 2018 al 2022 bajó 87%, después subió 353. Transener bajó 95% en dólares entre el 2018 y el 2022 y del 2022 al 2023 subió 312. Concesionario del Oeste bajó 93, después subió 196. Camusi Gas Pampeana bajó 97, después subió 470. Distribuidora de Gas Cuyana bajó 96, después subió 314. Las acciones locales, en consecuencia de lo que estoy diciendo, es que es lo primero que se mueve. Eso ya se movió hace un montón. Y después, hace un año y medio, un año, algo así, que está bastante ahí planchado. ¿Está bien? Entonces, todas las veces lo que pasó, y ahora podría pasar algo distinto, pero todo lo que pasó hasta ahora siempre es que primero se mueven acciones y bonos y después se mueve el real estate. Cuando suben las acciones, después sube las propiedades. Cuando bajan las acciones, después bajan las propiedades. Cuando sube el salario, después sube las propiedades. Cuando baja el salario, después bajan las propiedades. Ahora, subió el salario, subieron las acciones, deberían subir las propiedades. Lo que va a pasar en el futuro no lo sé. ¿Está bien? Inversiones libres de riesgo, lo que vimos en los treasuries, 4 y pico por ciento pagan. Por lo tanto, ahora una propiedad en Buenos Aires paga más que un treasury. Y el real estate en el mundo está mucho más caro que en Buenos Aires. No me voy a Mónaco, que vale 100.000 euros el metro, pero en Nueva York vale fortuna. En Miami vale 10 veces más que acá. Y está bien que valga 3, 4 veces más, pero 10 veces más es un montón.
Evolución de precio de cierre en Recoleta, a pesar de que todo este semáforo me da verde, ya hace varios meses que está tipo en serruchito, ya no subiendo violentamente, probablemente porque la oferta está muy, muy alta todavía. ¿Y cuánto puede llegar a subir el metro basándonos en el pasado? Futurología total. Bueno, en 1980 los precios subieron 58%, en medio de una crisis bancaria en que se liquidaron 71 bancos, que esto básicamente porque la gente se refugiaba en las propiedades. Recuerden que después de esto vino 75% de baja. En 1991 los precios subieron 42% cuando se instaló la convertibilidad y en el 2003, post-crisis del 2001-2002, los precios subieron 33% el primer año de rebote. Bueno, hasta ahora subieron 20 en 2 años acá, así que vamos muy lentamente. Y esto lo muestro porque, a diferencia de las acciones, que lo mostré también recién, esto es mucho menos rápido, violento, dramático. Y acá hay algo interesante, lo que decía de la Inside Information, es que nosotros como inmobiliarios tenemos, si se quiere, la maquinita de volver al futuro. ¿Por qué? Porque yo puedo ver las reservas que hay ahora de mayo y junio solo en Recoleta y se siguen manteniendo en valores de lista de publicación de 2.450 dólares el metro, por lo tanto puedo estimar 2.350 de cierre y esto era lo mismo que yo podía estimar, vuelvo atrás, en estos últimos meses, pero que sin embargo estaban 2.250, no terminaron 2.350, también los precios de cierre que terminaron efectuándose. Entonces, ahora podría ser un pequeño rebotín, pero no estamos viendo ahora rebotes violentos, porque si no tendría que tener reservas en promedio 3.000 dólares el metro, por ejemplo, si se viniese pronto un rebote de precios muy violento, ¿está bien? Entonces lo que sí creo que se van a seguir subiendo son esos mínimos que veíamos, por ejemplo, en Recoleta, 1.450 creo que eran los mínimos, que hoy rondan los 1.500 dólares el metro. Esto es el final. Quería cerrar con esto de juguémonos el pellejo de un concepto del amigo Nassim Taleb, y es que esta slide que está acá es una slide que yo hice en una presentación del 2019. ¿Está bien? Yo 2018 ya recorría los barrios diciendo esto está carísimo, se va a hacer mierda, sin decir se va a hacer mierda, porque como estoy haciendo ahora, no digo lo que va a pasar, pero digo, yo lo que digo ahora es yo estoy acá comprando propiedades. ¿Está bien? Esta es una slide del 2019 donde ponía acá una foto de mi propio departamento y estaba contando que estaba vendiendo mi propia propiedad. ¿Está bien? Y esto lo contaba públicamente, un delirio. Bueno, y esto ahora, 2024, era una propiedad que estaba refaccionando en ese momento y fue gracioso porque hice la misma slide poniendo juguémonos el pellejo, una acción vale más que 1.000 palabras. Yo 2018, 2019, 2020 hacía videos, mandaba mails, daba conferencias diciendo pareciera ser momento de vender propiedades. Ahora digo públicamente y hago cosas acordes a lo que digo, que pareciera ser momento de comprar propiedades. Si le preguntan a un inmobiliario cualquiera, en general les va a decir que siempre es momento de comprar, siempre es momento de vender y le va a mandar algún biribiri espectacular. Eso es mentira, porque lo vimos antes en el gráfico de evolución de precios, que no sé dónde lo tengo ya, pues me tengo que ir muy atrás. Esto es como, che, loco, tenés que ser un hijo de puta para acá decirle a la gente es momento de comprar y es momento de vender. O peor aún acá, cuando habían volado por los aires los precios de la propiedad. Acá la probabilidad de que esto bajase era muy alta. Entonces, qué sé yo. Yo me puedo equivocar acá, me puedo equivocar. Puede ser que acá vayamos a 50% de baja, puede ser. Pero si eso pasa, yo voy a perder el 50% de mi patrimonio. Así que algo significa, no es que no significa nada. ¿Está bien? De vuelta, mucha gente. Yo 2018 debatía con colegas que todavía están en YouTube los videos, si alguien lo quiere ver. Todavía no lo bajaron. Ya tarde o temprano alguien se va a dar cuenta y lo va a bajar. Donde yo decía, esto está carísimo en términos históricos, lo más probable es que baje, pero puede pasar cualquier cosa. Hoy lo que digo es, no tiene sentido que hayan rebotado los salarios, que hayan rebotado las acciones, que hayan rebotado los bonos y todavía las propiedades apenas rebotaron una mierdita. Bueno, eso es lo que digo hoy, lo más probable es que suba, no que baje, pero puede bajar. Bueno, en esos debates, yo después me bajaba del escenario y fuera de cámara, hablaba con colegas inmobiliarios y decía, che, ¿vos estás de acuerdo que esto está carísimo y que pareciera ser que lo más probable es que se reviente todo en pedazos? Y todos me decían, sí, 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 estoy de acuerdo. Y después cuando yo le decía, pero si estás de acuerdo con esta hipótesis, ¿por qué no vendes tus metros cuadrados? Y ahí todos metían una racionalización falopa de por qué no lo hacían, inclusive los que tenían un montón de propiedades y no es que tenían que vender su propia propiedad donde vivían. Yo vendí todo, no me quedó un metro cuadrado en Buenos Aires. Y evité la baja de 50% que se vino después. Me fumé un poquitito 2018-2019 por cagón, porque no accioné al toque, al igual que el 2022. No, 2022 ya estaba comprando, me parece, 2023.
porque ahí ya estaba todo regalado y después bajó un poquito más, pero tampoco era tan diferencia. Así que bueno, de vuelta, hoy yo veo todo caro, este es un tweet del otro día, 5,86 una pizza Uis, está saladita. Tomen decisiones como adultos, gracias por su tiempo. Nada es totalmente bueno ni totalmente malo, pero que haya crédito parece ser mucho más bueno que malo. Ojalá que esto dure y que la situación macro siga mejorando y haya cada vez más crédito hipotecario y que el asalariado ese más tranza pase de ganar 700 y pico a 1500 o a lo que sea, porque de vuelta el otro día veía en Los Ángeles el sueldo mínimo, estaban peleando creo que por $30 o algo así, Los Ángeles Minimum Wage, a ver, no me acuerdo si era Los Ángeles County. No me acuerdo dónde mierda era, pero era un salario delirante en fast food workers. Y era como, ¿pero cómo van a estar pidiendo esto? Parecía realmente de locos. A ver, minimum wage hike. Creo que es de hoteles en Los Ángeles. No me acuerdo, pero era un sueldo delirante en relación a lo que se paga acá. Así que ojalá que esto mejore. De vuelta, tomen decisiones como adultos. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo video.